Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 51. Una vida real. Justo delante de él, Malik vio un lugar repleto de gente normal. Niños mucho más pequeños que Amal, con manos temblorosas y cascos demasiado grandes. Los lisiados se apoyaban en sus escudos y seguían blandiendo sus espadas. Ancianos con barbas blancas y ojos hundidos, todos luchando y muriendo por una causa que probablemente ni siquiera comprendían. Estaba asqueado. Así era como sus enemigos libraban sus guerras, arrojando a los débiles e indefensos unos contra otros y contra sus soldados como carne de cañón, como si sus vidas no valieran nada. Sin decir palabra, Malik atravesó sin dificultad los ejércitos que se enfrentaban. Ni siquiera levantó las manos. Simplemente caminó, sus botas crujiendo sobre la arena, sus oscuras sedas ondeando al viento nocturno. Todos los que lo miraban se detenían, casi hipnotizados por la imponente presencia que ejercía sobre él, por su cabello dorado que parecía brillar incluso sin la luz de la luna, y por sus ojos dorados que no albergaban miedo ni piedad. Porque incluso en la oscuridad y desde la distancia, podían ver quién era. Ese era el porte de un hombre que había conquistado el mismísimo infierno. Un sultán se encontraba entre ellos. Muchos parecían reconocerlo. Sin siquiera darse cuenta, sus armas cayeron al suelo y se apartaron de su camino, abriéndose paso entre el caos. Dio un paso, luego otro, abriéndose paso lentamente entre todos ellos. Los soldados olvidaron sus rencores, los enemigos bajaron sus espadas y la lucha cesó. Cuando llegó a la colina del otro lado, ya nadie entre ellos luchaba. Todos estaban o completamente confundidos o se quedaron mirando fijamente al sultán. El lugar quedó completamente en silencio, salvo por los gemidos de los heridos y el lejano ulular de los búhos. Malik, sin prestarles atención, miró a un soldado que estaba cerca. El hombre no era de los suyos, vestía el azul de los invasores, pero a Malik no parecía importarle. ¿Cuál es tu elemento? Aunque completamente atónito, el soldado logró balbucear una respuesta. Tierra. Malik señaló con naturalidad la cima de la colina donde se encontraban los 4 reyes magos. Envíame arriba. Asintiendo repetidamente, el soldado hizo surgir lentamente un pilar de tierra del suelo. El pilar se alzó bajo los pies de Malik, elevándolo hacia el cielo. Se trataba de un enemigo que lo ayudaba sin oponer resistencia alguna. El soldado no cuestionó el motivo y, desde luego, no pensó en traicionar al sultán derribando el pilar. Su existencia les resultaba así de aterradora. Una vez en la cima, Malik saltó del pilar y se colocó justo delante de los magos que estaban luchando. No tardaron en percatarse de la presencia del recién llegado. Los magos espaciales se quedaron paralizados. Las manos de la invocadora cayeron a sus costados. Los vendavales de los magos del viento cesaron casi al instante. Y les tomó aún menos tiempo darse cuenta de quién era. Los 3 se detuvieron y se quedaron mirando, tan atónitos como el resto de sus soldados que estaban abajo. Zafar era igual, aunque por una razón completamente diferente. De cerca, se podía ver que sus túnicas blancas estaban rasgadas y ensangrentadas, su cabello blanco apelmazado por el sudor y su hermoso rostro manchado de tierra. Pero sus ojos estaban muy abiertos, con lo que parecía una mezcla de esperanza, miedo y alivio. Mi sultán. Malik asintió con la cabeza, reconociéndolo por primera vez. A pesar de la sencillez del saludo, o quizás precisamente por ello, Zafar estuvo a punto de romper a llorar en ese mismo instante. Minutos antes. Así que ahora voy a morir, Zafar no sabía qué pensar al respecto. Siempre se había imaginado que su muerte sería gloriosa. Rodeado de enemigos importantes, tal vez, o salvando a alguien importante, o al menos con una mujer hermosa a su lado. Así no, nunca así. Atrapado en un punto muerto en una colina rocosa en medio de la nada, sin nadie que presenciara sus últimos momentos. Y ahora, aunque quisiera pensar en otra cosa, no podía. Mientras luchaba, los recuerdos desfilaban ante sus ojos, recuerdos que conformaban su vida realmente estúpida. No pudo hacer más que observar y revivirlo todo de nuevo. Durante su infancia, tuvo una buena vida. Una vida real. Zafar pertenecía a una gran familia, formaba parte de un selecto grupo de personas privilegiadas que inspiraban respeto y autoridad sin mover un dedo. Nunca había conocido el hambre, nunca había conocido el miedo, nunca había sabido lo que significaba luchar por sobrevivir. Lo suficiente como para convencerse de que podía estar en camino de convertirse en un héroe.
Al fin y al cabo, los héroes llevaban vidas lujosas, ¿no? Y vaya que sí. Con el tiempo, se volvería fuerte. Lo suficientemente fuerte como para derrotar al más malvado de los villanos. Malik, el sultán de sangre y fuego, el hombre que había asesinado al antiguo sultán a sangre fría. En efecto, se había criado en una garganta del diablo que despreciaba al hombre que ahora se erigía como su sultán más querido. Malik fue retratado como un monstruo, un tirano y un carnicero que se deleitaba con la muerte en todos los sentidos imaginables. Zafar se lo había tragado todo sin cuestionarlo. Eso es lo que hacían los héroes, ¿no? Ellos lucharon contra el mal. Sin embargo, en aquel entonces, hace tantos años, si era completamente honesto, no le importaba demasiado lo que supuestamente hacía el villano. Tampoco le importaban los millones de personas que supuestamente mató en su increíble terror. Las cifras eran demasiado elevadas y las historias demasiado lejanas. Lo que más importaba era la atención, los elogios y la adoración de las masas. Oh, qué hermosa era la admiración. Zafar se vio inmerso en un mundo donde todos competían por el reconocimiento, donde los fuertes sobrevivían y los débiles quedaban atrás. Era un mundo que amaba, porque en él se veía bajo la mejor luz. El héroe de la garganta del diablo. De hecho, llegó a ser el líder de una coalición heroica, que incluía a algunos miembros de la propia familia del sultán. La sensación de logro y autoestima, la enorme superioridad que sentía al ser alabado por las masas, era simplemente adictiva. Su objetivo, para derrocar al malvado sultán, por supuesto. Ya no se le permitiría masacrar a su propio pueblo. Finalmente iban a rescatar a la garganta del diablo de sus garras. Capítulo 52. Tú serás el siguiente. Los padres de Zafar nunca le hicieron sentir agraviado. Su vida era el sueño de toda la gente común. La vida de los reyes. Como hijo menor y más talentoso, reconocido oficialmente, de su gran familia, el real, incluso en la academia, su estatus era incuestionable. Especialmente en los territorios que controlan. Tenía todo lo que un joven podía desear. Sí, creció en una vida con la que la mayoría de la gente solo sueña. Una vida tan ostentosa, tan envuelta en tonterías, que sentía la necesidad de que el mundo lo viera. Quizás eso fue lo que forjó su personalidad, una consecuencia natural de no haber carecido nunca de nada más que de atención. No había ninguna razón grandiosa ni trágica para esa necesidad de atención que sentía. Simplemente existía, un hambre que nunca podría ser saciada. Ese era Zafar. Un héroe ingenuo, ávido de atención, tonto y mujeriego que emprendió un viaje con la intención de ser el protagonista de su propia historia. Todo eso se derrumbó repentinamente aquel fatídico día. Un día en el que todos los agresores, traidores y espectadores cayeron de rodillas. Su sultán distaba mucho de ser un villano. Era un incomprendido, y más bien a propósito. Sacrificó todo lo que tenía por la supervivencia de Devil Mau, y Zafar, incapaz de seguir viviendo su mentira, estuvo a punto de derrumbarse por completo. Pero fue también entonces cuando alcanzó su máximo esplendor. Fue entonces cuando Zafar se convirtió en un hombre diferente. Su cerebro, antes tan liso, se había ganado su primera arruga. Sí, seguía siendo el simplón siempre cachondo, todavía propenso a perseguir mujeres y a intentar presumir, pero más allá de eso, se convirtió en súbdito de un lord al que consideraba superior. Admitió sus errores e inclinó la cabeza, aceptando que se había equivocado en todo. Desde aquel día, no había dejado de desear que llegara el día en que finalmente pudiera saldar esa deuda. Que cuando llegara el momento, sería uno de los primeros soldados al frente del ejército del sultán, uno de los primeros en estar a su lado cuando el mundo se derrumbara. Pero ahora, parecía que ese no era su destino. La ironía. Todo ese poder, todo ese privilegio. Ahora no significaba nada. Nada. Gracioso, fue gracioso, de verdad. Después de todo lo que había vivido, después de todas las batallas y las tragedias, todo se redujo a esto. Un grupo de don nadie en una colina rocosa en medio de la nada. Iba a morir aquí, solo, sin que nadie lo presenciara. Solo él y sus enemigos, intercambiando golpes hasta que ya no pudo levantar los brazos. Sultán, lo siento. Zafar, que apenas logró mantenerse a salvo de una caída, levantó la vista y se percató de que sus enemigos se habían detenido. De repente, todos guardaron silencio y se quedaron mirando a alguien que estaba detrás de él. Él hizo lo mismo, girando la cabeza lentamente, con la mandíbula abierta. Al borde de la colina estaba. ¿El sultán? No puede ser. Zafar logró contener las lágrimas, pero no pudo evitar que la pregunta se le escapara. ¿Mi sultán? Le hicieron un gesto de aprobación. En efecto, ese era su sultán. Solo él reconocería su presencia de esa manera. Solo él actuaría como si su reencuentro no tuviera nada de qué preocuparse.
Malik, con la misma naturalidad, miró a los demás, sus enemigos, y habló. Como todos sabéis, mi nombre es Malik, el sultán de la garganta del diablo. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Solo un hombre de su estatus podría pronunciar ese nombre. Tras sus palabras, el silencio fue ensordecedor. Incluso el viento pareció aquietarse. No sabían si intervenir, gritar, atacar o huir. Simplemente no podían comprender lo que estaba sucediendo. Malik, el mismísimo sultán de Devil's Mass, estaba parado justo frente a ellos. Pero lo que no sabes. Continuó dirigiéndose a sus mentes agotadas. Es que estoy más cerca de los dioses que tú de los mortales. Su voz parecía destrozarles el corazón. He regresado como un ángel, y declaro la guerra contra vosotros, mis enemigos. Sus atronadoras palabras hicieron temblar la colina. Pequeñas cascadas de arena y rocas caían por sus laderas, haciendo que los soldados que se encontraban debajo se estremecieran como si hubieran sido golpeados. La mayoría cayó de rodillas. Todos miraban fijamente la figura dorada en la colina con ojos aterrorizados. Sea testigo de mí mientras marco este día como el principio de su fin. Este fue su último mensaje para ellos. Su última advertencia. No estaba allí para masacrarlos, todavía no. Estaba allí para dejar huella, para dar a conocer su nombre y para sembrar el miedo que se convertiría en algo mucho más grande. Nunca olvidaremos la muerte de estos invasores. Su último acto de misericordia fue permitirles vivir lo suficiente para regresar con sus amos y susurrar el nombre que jamás debería haber sido olvidado. Tú serás el siguiente. Casi inmediatamente después de pronunciar esas palabras, Malik alzó una mano. El punto muerto se rompió en el preciso momento de su llegada. Competidores o no, los tres reyes magos creían que no podían escapar de él. Y sí, creímos, porque muchas de las palabras de Malik podrían considerarse un farol. Si intentaban escapar, lo más probable es que lo consiguieran, pero Malik no iba a decírselo. Así pues, aparentemente sin otra opción para sobrevivir, los tres lo atacaron a la vez, arrojándose al infierno y esperando un maldito milagro. El mago del viento invocó un rugiente tornado, el mago del espacio parpadeó tras él con una hoja de realidad distorsionada, y el invocador levantó una docena de golems de arena de la tierra. Desafortunadamente para ellos, no se produjo ningún milagro. Malik bajó la mano. Terreno cambiante. Con un fuerte estruendo, todo el campo de batalla gimió. La arena bajo sus pies se movía y ondulaba como la piel de una bestia que despierta, y cada soldado en el campo tropezaba, agarrándose unos a otros para mantener el equilibrio. Justo delante de todos ellos, la tierra misma había cobrado vida por orden del sultán. Malik no estaba dispuesto a dejar que las cosas se calmaran antes de que se confirmara su desaparición. Esta era su tierra, y los mantendría para siempre en lo más profundo de ella. Capítulo 53. Administración del castigo. En primer lugar, Malik puso en el punto de mira a los magos del viento. El mago se encontraba al borde de la colina, con los brazos extendidos, mientras canalizaba un enorme tornado para despejar el campo. Sus vientos aullaban y chillaban, arrastrando arena y rocas hacia un vórtice giratorio que se elevaba hacia el cielo. Pero antes de que pudiera desatarla, el suelo justo bajo sus pies estalló. Un enorme pilar de piedra se elevó hacia el cielo. El mago del viento intentó ponerse a salvo cabalgando sobre sus vendavales, su cuerpo elevado por una corriente de aire, pero el pilar se movió demasiado rápido. Se estrelló contra él en el aire con un crujido espantoso, inmovilizando su cuerpo contra la ladera más alta de la montaña en la que luchaban. La piedra no se detuvo ahí, sino que se cerró a su alrededor como un puño, aplastándole las costillas, la columna vertebral y los pulmones, sellando así su fin. Su tornado se disipó en una brisa inofensiva, y su cuerpo quedó inerte, sostenido en el aire por el pilar como si fuera una muñeca. Mientras todo eso sucedía, el mago espacial se enfrentó a un ataque diferente, viéndose obligado a activar inmediatamente su habilidad de desintegración. Su cuerpo se volvió translúcido mientras la tierra se ondulaba y se plegaba sobre sí misma bajo él. Pero Malik sabía cómo funcionaba el espacio. Aunque nunca antes había luchado contra ningún mago de ese tipo, comprendía que necesitarían un ancla física a la que regresar, un punto en el espacio al que sus almas pudieran aferrarse cuando se reformaran. Así pues, el ataque con pilares de Malik no solo aplastó el suelo, sino que lo comprimió. Creó un vacío de increíble presión justo en el punto donde el mago se deslizaba entre dimensiones, colapsando el espacio a su alrededor en preparación para su regreso. En el momento en que terminó la duración de la fase del mago espacial, se vio obligado a materializarse. Crujido. Encontró granito sólido esperándolo. Lanzas de tierra lo atravesaron por todos lados antes de que pudiera siquiera gritar.
Su sangre salpicó la piedra, y su cuerpo quedó suspendido allí, sujeto a la misma tierra que había intentado atravesar. Finalmente, estaba el invocador. Al mismo tiempo que sus dos aliados, ahora muertos, eran aniquilados, ella había invertido desesperadamente todo su rub restante en la creación de una fortaleza entera de golems de arena a su alrededor. Decenas de imponentes construcciones formaban un anillo protector, sus enormes cuerpos le impedían verla, con los puños de piedra alzados para atacar. Pero era una defensa inútil contra el hombre que controlaba la tierra misma. Malik volvió a alzar la mano, y el suelo bajo sus golems se licuó, transformándose de piedra sólida en arena suelta en un instante. Un mago no podía interferir directamente en el hechizo de otro mago, a menos que la voluntad de su Rook fuera más fuerte que la suya. Para que Rook tuviera una voluntad fuerte, uno tenía que pertenecer a una clase social superior. En otras palabras, Malik simplemente dominó su Rook porque era un ángel. Las imponentes construcciones se hundieron en la tierra, engullidas enteras antes de que pudieran lanzar un solo golpe. ¡No! La invocadora gritó de puro terror al ver desaparecer a sus creaciones, sin saber qué hacer. Antes de que pudiera siquiera asimilar la pérdida de su invocación, Malik lanzó el último de sus glifos de alma de un solo uso, que eran 4 pequeñas púas que emergían del suelo. Se movían demasiado rápido como para que ella pudiera esquivarlos o invocar otro golem para bloquearlos. En 4 cortes limpios, los brazos y las piernas de la mujer fueron seccionados. ¡Ah! Se desplomó sobre la tierra manchada de sangre, gritando de pura agonía, con sus extremidades tendidas en la arena a su alrededor. A pesar de sus gritos, el campo de batalla estaba sumido en un silencio sepulcral. Todos miraban fijamente al sultán, que permanecía de pie entre la carnicería. Sus oscuras sedas estaban completamente intactas, sin una sola gota de sangre. Había matado a 3 poderosos magos en cuestión de segundos, y ni siquiera había sudado. Malik se acercó a la mujer sin extremidades y se quedó de pie junto a ella, su sombra proyectándose sobre su cuerpo retorciéndose. Incapaz de hacer nada, lo miró con los ojos llenos de terror y dolor. ¿Quién te informó sobre mi regreso? Si me respondes con la verdad, te dejaré vivir. La pregunta de Malik finalmente hizo que dejara de gritar. Respiraba con dificultad, con el cuerpo temblando por el impacto de sus heridas. Pero el miedo había doblegado por completo su voluntad. No dudó, no intentó mentir ni negociar. Tete el rey de Aram. Gritó entre dientes, con lágrimas corriendo por su rostro. Nos envió. Dijo que eras débil. Dijo a. Soltó otro grito de dolor mientras una punzada desgarradora recorría su cuerpo. Ninguna cantidad de adrenalina la ayudaría a soportarlo. Malik asintió lentamente. Parecía que ni siquiera ella sabía el nombre del rey. Era una figura insignificante. Gracias. Malik la dejó allí, sangrando en la arena, con sus miembros amputados esparcidos a su alrededor. La mujer se quedó mirando su espalda por un instante, con una mezcla de incredulidad y alivio reflejada en su rostro. Parecía que ella misma no creía que Malik cumpliría su palabra y aceptaría su muerte. Antes de que él pudiera cambiar de opinión, ella recurrió rápidamente a las últimas reservas de su Rut e invocó a un pequeño golem para que levantara su cuerpo maltrecho. La criatura emergió de la arena, la agarró y la llevó desesperadamente hacia las sombras lejanas. Pero Malik no cambió de opinión. Dejarla vivir tenía un doble propósito. Para empezar, su supervivencia le resultaba muy beneficiosa. Ella difundiría la aterradora historia de su poder, contándole a todo aquel que quisiera escuchar sobre el sultán que aplastó a 3 magos en apenas un segundo y la dejó con vida como advertencia. Esa historia alimentaría su sistema con una oleada masiva de puntos de miedo, extendiendo su nombre por toda la garganta del diablo como la pólvora. Pero, lo que es más importante, a pesar de la sangre en sus manos y los cadáveres que dejaba a su paso, Malik seguía siendo un hombre de palabra. Le había prometido dejarla vivir si respondía con la verdad, y ella lo hizo. Él, a diferencia de muchos de sus enemigos, aún se aferraba al concepto de honor en la guerra. Podían llamarlo monstruo. Podían llamarlo tirano, villano, carnicero. Pero él no sería un mentiroso, o al menos no un hombre sin palabra, por muy absurdo que les parezca a algunos. Timbre. Nueva facción descubierta. Has descubierto la facción de los búhos, clase 5, aumento del 30%. Has descubierto la facción Maharaja, clase 7, aumento del 40%. Has descubierto la facción de los caminantes, clase 6, aumento del 36%. Puntos de miedo. 3,6, 30,9. No está mal. Malik echó un vistazo a la notificación que apareció fugazmente ante sus ojos. 3 nuevas facciones, cada una con su propio porcentaje de miedo, y todas conscientes ahora de su regreso.
30 puntos de miedo en una sola batalla fue un buen botín, especialmente considerando que ni siquiera había usado un glifo de alma máximo. Pero la notificación también le hizo reflexionar. Anteriormente, cuando fue atacado por ese grupo de facciones junto con Dunya y logró matar a muchos de ellos, ¿por qué no había obtenido sus nombres? ¿Fue porque eran demasiado débiles? No, aparte del líder principal que era de la clase 6, los demás eran de la clase 7. Eso seguía siendo respetable. ¿Fue porque ni él ni Dunya sabían sus nombres? Eso parecía más probable. Es probable que Zafar conociera a estas facciones, ya que había luchado contra ellas anteriormente. Así que, al igual que sucedió con ACM y los invitados antes, su miedo, y en este caso, su conocimiento, se había transmitido a Malik a través de su sistema. Interesante. Malik, suspirando para sus adentros, finalmente dirigió su mirada hacia Zafar. Su soldado afortunado estaba arrodillado en el suelo, contemplando la devastación absoluta que Malik había causado en un solo movimiento multifacético. Se quedó completamente atónito. Malik se acercó y lo miró desde arriba. Después de solucionar este problema, necesito que vayas a reunir a los líderes de Aram. A todos ellos. Diles que su sultán les ha impuesto un castigo. Aquellos que no vengan al palacio sagrado y se arrodillen al amanecer. Hizo una pausa, dejando que una pequeña y aterradora sonrisa cruzara su rostro. Serán arrojados al abismo cuando alcancen su máximo esplendor. Capítulo 54. Una vista maravillosa. Una vez resuelto el asunto de los muertos e informado a Zafar de su tarea, Malik se dio la vuelta y se marchó con Dunya, que había regresado justo a tiempo del lugar donde había estado esperando. Era más que evidente que Zafar quería hablar con Malik, preguntarle algo, tal vez incluso abrazar a su sultán después de años de ausencia. Pero una vez más, Malik se estaba quedando sin Ruth, el poder del glifo del alma se desvanecía rápidamente, lo que provocó su regreso inmediato. Eso probablemente provocó otro malentendido con Zafar, quien pensó que su sultán no estaba interesado en los sentimientos de su leal soldado. Llegados a este punto, Malik ya no se molestaba en contar los malentendidos. Eran demasiados, y tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Regresaron al salón del sultán en un instante, donde el trono dorado los esperaba como a un viejo amigo. Allí, Dunya se giró para mirarlo, y una inscripción de la muerte apareció en el aire ante ella. Mi sultán, ¿dormirías con tu esposa esta noche? Estoy seguro de que todavía está despierta, esperándote. Malik miró fijamente a Dunya durante un rato, sus ojos dorados encontrándose con los violetas de ella. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, literalmente. Pensó en Layla, en sus manos temblorosas y sus ojos llenos de lágrimas, en la forma en que lo había mirado como si él pudiera desaparecer si parpadeaba. Finalmente, negó con la cabeza. No, esta noche no. Dunya bajó la mirada, dejando caer ligeramente sus pequeños hombros. ¿Acaso no la perdonas por su inacción? Malik no reaccionó. Su rostro no delataba su confusión interior. No sé de qué demonios estás hablando. En efecto, Malik no recordaba nada de lo que habían hecho o dejado de hacer. Los fragmentos que el sistema le había proporcionado estaban incompletos, dispersos como piezas de un rompecabezas a las que les faltaba la mitad de sus bordes. La versión de él vestida de negro le había aconsejado que no odiara a su familia, así que probablemente se trató de una especie de traición, al menos por parte de los demás. Parecía que su esposa, aun sabiendo de esta traición, se había mantenido como una mera espectadora, permitiendo que sucediera. Estaba seguro de que había razones para su inacción, muchas de ellas. Después de todo, era conocido como el villano incomprendido, un hombre cuyas nobles acciones fueron completamente malinterpretadas por aquellos que no conocían la historia completa. Pero sí, eso no cambiaba el hecho de que ella había permitido que lo traicionaran. Que había permitido que intentaran matarlo. Por supuesto, habían fracasado estrepitosamente. Malik seguía allí, sentado en su trono. Pero ese hecho no cambió mucho las cosas para él. Lo más importante era la intención. Me quedaré aquí. Eso era todo lo que Malik podía ofrecerle. Ninguna explicación, justificación y, desde luego, ninguna promesa de perdón. Solo la simple verdad. Dunya lo aceptó, inclinando la cabeza mientras se alejaba del trono, y las grandes puertas se cerraron tras ella con un clic. A pesar de todo lo que pensaba, la razón principal por la que Malik tenía que quedarse allí era, por supuesto, práctica, no emocional. Rook se le escapaba incluso mientras dormía, haciendo que su apariencia retrocediera a la de un anciano frágil. El trono era lo único que lo mantenía estable, lo único que le proporcionaba suficiente Ruth para conservar su forma de cabello dorado.
En otras palabras, acostarse con su esposa era una forma segura de que su debilidad quedara al descubierto. Ella despertaría junto a un extraño arrugado, y todo lo que él había hecho hasta entonces para mantener oculto su gran secreto habría sido en vano. Sencillamente, no podía permitir que eso sucediera. Así pues, Malik se sentó en el trono y apoyó la cabeza sobre su marco dorado, sintiendo el metal frío contra su mejilla. Hace mucho frío. Finalmente, después de tanto tiempo, después del este, después de los demonios, después de las batallas, los discursos y la interminable y agotadora actuación, tuvo un momento para sí mismo. Parecía que había descanso para los malvados. Unos golpes en la puerta lo despertaron. 3 golpes rápidos, fuertes y claros, resonaron en el salón vacío. Acto seguido, y sin esperar permiso, las puertas se abrieron de golpe. Nadie más, salvo unos pocos, podía hacer eso. Aquellos que ostentaban el rango más alto, es decir, los que eran familiares. Esposo, buenos días. Los ojos de Malik se abrieron lentamente, encontrándose con los de él. Esposa. Laila estaba de pie en el umbral, enmarcada por la luz de la mañana que entraba a raudales desde el pasillo que tenía detrás. Llevaba un vestido precioso. Era un vestido de seda de color púrpura intenso con bordados dorados, que se ajustaba a sus curvas. Llevaba el cabello recogido con un estilo muy elegante, digno de una reina. En pocas palabras, estaba arreglada y lista para salir. Buen día. Malik se secó la cara con la mano y se enderezó en el trono. Le crujió la espalda y el cuello, protestó por la incómoda postura al dormir, pero lo ignoró. ¿Para qué has venido aquí? Laila sonrió con una expresión radiante y esperanzada. Luego juntó las manos frente a ella y se balanceó ligeramente sobre los talones. Me enteré de su anuncio de anoche. Me parece que desea que se sepa de su regreso. ¿Le gustaría visitar la última ciudad hoy? Su gente querría verlo de cerca. Estoy seguro de que les levantaría la moral. Tras un instante de reflexión, Malik asintió lentamente. La última ciudad. Ya había oído ese nombre antes en sus pasillos. Era el corazón de su sultanato, el asentamiento más grande de la garganta del diablo, donde cientos de miles de sus súbditos vivían, trabajaban y rezaban por su regreso. Yo mismo me prepararé. Con una sonrisa aún más radiante, Laila dio media vuelta y salió corriendo del salón, con su vestido ondeando tras ella como una flor que se abre. Se movía como una niña de la mitad de su edad, rebosante de emoción, y Malik se sorprendió observándola con algo que podría haber sido cariño. Timbre. Para que de repente le bloquearan la vista. Desbordamiento. Tu miedo se propaga. Puntos de miedo. 30,971. Dejar vivir a ese invocador ya está dando sus frutos. Al parecer, ella había difundido la noticia de su regreso mientras él dormía, contando su historia a cualquiera que quisiera escucharla. El sultán que los aplastó en un segundo. El sultán que la dejó con vida como advertencia. El sultán que había regresado como un ángel. Esto estuvo muy bien. 71 puntos de miedo era una cantidad considerable. Podía comprar algunos glifos de alma de alto nivel o volver a usar la rueda de la fortuna repetidamente. Pero no. Malik sabía cuál era su siguiente paso. Esperaría hasta tener suficientes puntos de miedo para desbloquear la siguiente clase en la jerarquía divina. Clase 10. No se trataba solo de que sintiera curiosidad por sus recuerdos olvidados, aunque eso era una parte importante, sino también de que la ascensión haría que comprar los glifos del alma fuera más barato. Al menos los últimos. Malik no estaba del todo seguro de que eso fuera a suceder. Era solo una suposición, pero aún así, una muy probable. Después de todo, las runas eran caras debido a la cantidad de cadenas que el glifo del alma necesitaba sortear para llegar a dicha runa. Si esas cadenas se redujeran en un candado, entonces quizás el costo también disminuiría. Por supuesto, sería el equivalente a ese candado en puntos de miedo. Y sí, él lo creía así a pesar de que no había sucedido antes, incluso después de haber desbloqueado la clase 12 y la clase 11. La runa de la clase 12 era una runa raíz, su elemento fuego. Solo le asignaba ese elemento. El toque de Ember era lo que había aprendido en la clase 11, la clase que finalmente comenzó a darle fuerza. El cambio comenzaría a partir de ahí. Malik aún no había introducido los puntos de miedo para desbloquear la clase, guardándolos por si acaso era atacado y necesitaba comprar un glifo de alma con poca antelación. Aunque últimamente no había logrado mantenerse a salvo debido a su afición al juego, seguiría intentándolo. Tras darse un baño en un cuarto de baño sorprendentemente moderno, paredes alicatadas, agua corriente e incluso lo que parecía una ducha, Malik se vistió una vez más de negro real y dorado discreto.
También se había arreglado su peinado de cola de rata, recogiendo los mechones rubios hacia atrás y atándolos. Una vez listo, salió a recibir a su esposa. Dun ya estaba con ellos, por supuesto, vistiendo su uniforme de sirvienta con la misma dignidad y serenidad con la que lucía todo lo demás. Hacía unos minutos que ella le había preguntado si podía ayudar a Malik a prepararse, pero él no se sentía lo suficientemente cómodo para eso. Tal vez nunca lo había estado. Que otra persona lo bañara y lo vistiera le resultaba extraño. Aún así, ante su insistencia, le permitió acompañarlos en su paseo. Fuera de la puerta norte del Palacio Sagrado, Malik miró hacia abajo, dándose cuenta solo ahora de lo alta que era su casa. La escalera que descendía por la colina sobre la que se construyó el Palacio Sagrado parecía muy larga, miles de escalones, tallada en el mismo mármol que la sala del trono. Sin embargo, también eran hermosas, bordeadas de árboles en flor, pequeños santuarios y faroles que brillaban por la noche. Parecía diseñado para que pareciera noble en lugar de regio. Un lugar para respetar, no para temer. Dun ya sugirió teletransportarlos, con la mano ya extendida hacia la de él, pero Malik quería ver su tierra. Quería caminar por donde su gente caminó para llegar hasta él, sentir el suelo bajo sus pies, comprender el lugar que se suponía que debía gobernar. Así que rechazó su ayuda por segunda vez y procedió a bajar la larguísima escalera. Layla caminaba a su lado, rozando su mano con la de él de vez en cuando, mientras Dunya la seguía a unos pasos de distancia, siempre atenta. No tardaron mucho en llegar al fondo, quizás 20 minutos de descenso constante. De ninguna manera voy a volver a subir. Malik se arrepintió de su decisión a mitad del camino. Necesitaba encontrar otra forma de regresar, o sus piernas le fallarían antes de llegar a la cima. Sin embargo, no se dejó llevar por esa tristeza por mucho tiempo, ya que la ciudad pronto acaparó toda su atención. Pero wow, esta tierra es realmente increíble. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 55. Definitivamente no lo olvidé. Todo es mío. El Palacio Sagrado estaba conectado directamente con la última ciudad, así que una vez que llegaron al final de las escaleras, ya se encontraban ante su belleza. Y qué belleza era, combinando el estilo del desierto con un diseño más moderno que Malik no esperaba ver. Todas las casas eran blancas, con grandes arcos y ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana. Sus tejados eran de tejas de arcilla, y sus chimeneas dejaban escapar finas columnas de humo al cielo despejado, prueba de que tras esos muros se desarrollaban vidas. Los caminos intermedios estaban pavimentados con una piedra gris que parecía absorber el calor del sol, manteniendo el suelo fresco incluso a medida que el día se volvía más cálido. Estatuas y fuentes salpicaban la ciudad, muchas de ellas cerca de edificios de culto mucho más grandes que se alzaban por encima de las estructuras circundantes. Lo que más llamaba la atención eran las murallas increíblemente enormes que rodeaban la ciudad, lo suficientemente gruesas y altas como para resistir el asedio de cualquier ejército. Hicieron que la última ciudad pareciera más una fortaleza que el principal centro comercial por el que aparentemente era conocida, algo que Malik reconoció con solo verla. Había comerciantes y mercaderes por todas partes. La mayoría había instalado bazares en medio de las calles, con sus coloridos toldos que se extendían a lo largo de la calzada, mientras que otros parecían listos para trasladarse en cualquier momento. Sus mercancías iban apiladas en carros, lo que dejaba claro que eran comerciantes ambulantes de paso. Fue una vista realmente increíble. Malik se encontró reduciendo la velocidad simplemente para asimilarlo todo. Este es el reino que salvaste. Layla sonrió dulcemente a su lado. Es precioso, ¿verdad? Malik tarareó en respuesta. Gracias por la sugerencia. Necesitaba darme a conocer. Oh. Sus ojos violetas se abrieron de par en par, como si no esperara que él le diera las gracias. Claro. Puedes agradecérmelo invitándome a comer. Él ladeó la cabeza mirándola, visiblemente confundido por un instante. ¿Comprarle comida? Probablemente ella tenía más oro que él, siendo la reina y todo eso. Entonces se dio cuenta. Ah. ¿Era esto algo típico de marido y mujer? Una forma de pasar tiempo juntos, de que los vieran juntos y de comportarse como una pareja normal a pesar de todo. Malik aún no estaba acostumbrado a eso, pero entendió el gesto. Claro, te compraré lo que quieras. Dun ya estaba allí, caminando unos pasos detrás. Desde que ella estuvo allí, el presupuesto de todo su sultanato quedó directamente a su disposición. El sultán nunca parecía llevar monedas consigo. No lo necesitaba, no cuando su doncella personal estaba literalmente a un teletransporte de distancia. Si bien tenía a su comandante, Aladín, a su gran visir, Noor,
y a algunos otros cuyos nombres aún no recordaba, que actuaban como ministros, recaudadores de impuestos y administradores. Dunya, una sirvienta, era más importante que todos ellos. Incluso más que todos los generales de sus ejércitos y la policía local, el Faraja. Después de todo, Dunya tenía una relación personal con el sultán, y el sultán, Malik, era un monarca absoluto, capaz de hacer y decidir lo que quisiera. Nadie podía detenerlo. Y ahora, este mismo monarca se encontraba frente a un puesto de comida que vendía carne. El puesto era pequeño pero limpio, con un horno de barro y brochetas de carne especiada dispuestas en filas ordenadas. Por lo visto, se llamaban kebabs. Malik bajó la mirada, inspeccionándolas, buscando la mejor con la misma concentración que le dedicaría a un plan de batalla. El dueño del puesto quedó completamente atónito. Se quedó con la boca abierta, y las pinzas que había estado sosteniendo colgaban de sus dedos, completamente olvidadas. No era el único. Casi nadie se movía a su alrededor. La gente se había detenido en medio de la calle, paralizada, mirando fijamente a su sultán. Simplemente no podían creerlo. Sí, lo habían visto ayer en las proyecciones, su rostro extendido por todo el país. Pero ahora estaba justo delante de ellos, lo suficientemente cerca como para tocarlo y hablarle. Podían extender la mano y tocarle el pelo. Él era real. Pero por mucho que lo desearan, sabían que era mejor no intentarlo. No fue solo el miedo lo que los detuvo, sino también el respeto. Malik había salido con su reina, Laila, y los dos finalmente habían vuelto a estar juntos después de muchas noches de soledad. Estaban seguros. No se atreverían a interrumpirlos a ellos y a su aparente cita. Y así, tras un largo momento de silencio helado, la gente finalmente reaccionó e inclinó la cabeza hacia él. Una reverencia rápida y respetuosa, suficiente para transmitir su admiración sin resultar intrusiva. Una vez que creyeron que su mensaje había sido recibido, reanudaron la marcha, alejándose a paso apresurado. Aunque intentaron actuar con naturalidad al marcharse, apenas lo consiguieron. La mayoría chocaron entre sí, y algunos incluso dejaron caer lo que habían comprado. Fue lindo. Por supuesto, esta escena se repetía con cada nuevo grupo que pasaba. Las mismas cabezas inclinadas y la misma retirada apresurada. Una escena que a Malik le pareció increíblemente graciosa. Tuvo que esforzarse mucho para mantener una expresión neutra. Pero al final, ya no lo necesitó. Me quedo con este y con este otro. Por suerte para el vendedor, finalmente eligió. Malik señaló dos kebabs que parecían estar especialmente bien cocinados. Ah, sí. Tras salir de su estupor, el pobre hombre se apresuró a obedecer. Por supuesto, mi sultán. Le temblaban las manos mientras preparaba rápidamente las dos brochetas, las envolvía en pan blando y se las entregaba a Malik con una profunda reverencia. Es gratis, mi sultán. Negando con la cabeza, Malik hizo un gesto hacia Dunya y cogió los kebabs. Yo no robo a mi gente. Mientras él y Laila comenzaban a marcharse, Dunya dio un paso al frente y le entregó unas cuantas monedas de oro, dinero más que suficiente para comprarle al hombre una tienda de verdad, mucho mejor que el puesto que tenía. El vendedor miraba fijamente las monedas que tenía en la palma de la mano, abriendo y cerrando la boca, pero no le salían las palabras. Parecía que uno de sus sueños se había hecho realidad. Por fin podría comprarse una tienda entera. Aunque, lamentablemente, esa tienda no estaría en la última ciudad. Aquí, la tierra era mucho más cara, costando decenas y decenas de veces más que en otras ciudades o reinos. Eso se debió a dos razones. En primer lugar, el lugar más seguro en la garganta del diablo estaba junto a la casa del sultán. Las murallas, los soldados y la proximidad al palacio sagrado convertían a la última ciudad en una fortaleza contra los demonios y los invasores. En segundo lugar estaba el propio sultán. Todos ellos simplemente deseaban vivir cerca de él, considerando que solo eso ya era una bendición. Su presencia era un escudo, una garantía de que sus hijos envejecerían y sus negocios prosperarían. Para muchos, Malik era una especie de deidad, y no estaban del todo equivocados. Aunque no era un dios, al menos no todavía, era un ángel. Un ángel muy debilitado, sí, pero un ángel al fin y al cabo. En fin, este ángel le pasó un kebab a su esposa mientras le daba un bocado al suyo. La carne estaba caliente y perfectamente condimentada, y el pan que la acompañaba, suave y fresco. Malik sintió como una calidez se extendía por su pecho mientras masticaba. Está delicioso. Aunque no lo demostraba, tenía bastante hambre, ya que llevaba tiempo sin comer nada decente.
Estaba seguro de que aquellos dueños de esclavos lo habían alimentado mientras estaba en su caballería, pero probablemente no lo suficiente como para saciarlo, sino simplemente la papilla necesaria para mantenerlo con vida, para evitar que él y los demás siquiera consideraran una revuelta. Gracias, esposo. Layla cogió su kebab con ambas manos. Comenzó a comerlo como un pajarito, dando pequeños y delicados bocados que apenas parecían tocar la carne. Sus ojos violetas estaban fijos en la comida como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. ¿Considera que esta comida está por debajo de su nivel? ¿O simplemente no le gusta? Tras un rato observando lo que solo podía describirse como mordisqueos, Malik no pudo evitar preguntar. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Layla levantó la cabeza de golpe, con las mejillas sonrojadas. No, es que, ya he comido. Así que estaba llena. Le pidió a Malik que le comprara comida pensando que él la rechazaría, ya que la comida no era precisamente una necesidad para ella. Eso parece. Malik le sonrió, con una calidez genuina en sus ojos. Eres un idiota adorable. Una vez más, su comportamiento burlón hizo que otra víctima cayera sorprendida. La boca de Layla se abrió mucho más de lo que lo había hecho para el kebab, y apenas logró controlarse. Tras respirar hondo, se serenó y rápidamente le devolvió la broma. No, si fuera un idiota, habría ocultado el hecho de que comí antes y me habría obligado a terminar este kebab. Jeje, pero al decirte esto, me gané algunos puntos como tu esposa, ¿no? Malik la observó un rato más, sus ojos dorados estudiando su rostro. Luego tomó el kebab de sus manos y siguió caminando, dándole un mordisco. Es realmente peligrosa. Eso hizo que su corazón diera un vuelco. Layla le sonrió radiante y lo siguió rápidamente, su vestido rozando la piedra. Al mismo tiempo, Dunya se acercó un poco más a su sultán, su pequeña figura casi oculta en su sombra. Su rostro se había vuelto serio, y una imagen de la muerte apareció en el aire ante ella. Desde esta mañana me han informado en repetidas ocasiones que el rey de Arán lleva muchas horas arrodillado en la puerta sur, implorando clemencia. Esas palabras conmovieron profundamente a Malik. Ah, sí. Desde luego que no se olvidó de ellos. Capítulo 56. Último bastión. Es su castigo. Que se calmen. Esa fue la respuesta que Malik decidió tras apenas un instante de reflexión. Estaba empezando a dominar esto de ser sultán, encontrando las palabras adecuadas para decir sin revelar demasiado ni comprometerse con nada de lo que pudiera arrepentirse. Quizás mentir era algo inherente a las figuras políticas. Sí, Malik afirmó internamente anoche que no era de los que mienten, pero esto y aquello eran cosas distintas. Esto no era una mentira sobre su palabra de honor. Simplemente era una elección estratégica de palabras. Estaba bastante seguro de que ese era el término correcto. Dunya aceptó su orden con un asentimiento y regresó a la trastienda, tan silenciosa como siempre. Aparentemente molesta por la mención de traidores o quizás del deber de Malik en general, Layla rápidamente le agarró la mano libre y lo condujo por las calles. Sus dedos se entrelazaron con los de él, y ella lo jaló como una mujer con una misión. A juzgar por la seguridad con la que se movía y por cómo escudriñaba las calles que tenía delante, parecía que quería mostrarle un lugar en concreto. Malik aceptó su mano y la dejó guiar. Era la primera vez que lo tocaban sin permiso mientras vestía su apariencia de sultán. Su esposa, al ser quien lo hizo, reveló cuán íntima deseaba que fuera su relación y cuán unidos quería que estuvieran ahora que él había regresado. Por desgracia para ella, él no iba a meterse en su cama en un futuro próximo. No solo por el problema de su apariencia cambiante, el riesgo de exponer su debilidad en los momentos más vulnerables, sino también porque deseaba recordar primero toda su historia. No podía hacer nada que fuera en contra de ello, ni nada de lo que se arrepintiera después cuando finalmente recuperara la memoria. Era su dilema recurrente. Aquí estamos. Layla finalmente anunció, deteniéndose frente a una gran puerta. ¿Recuerdas mi caravana? En efecto, Layla lo había llevado a algún lugar, y era una caravana ambulante. Sí, lo fue. El letrero sobre la puerta decía 1000 noches. Además, Malik pudo ver muchos carruajes alineados en filas ordenadas y lo que parecía ser un enorme almacén justo en medio de su ciudad, que ocupaba toda una manzana en un terreno privilegiado. Muchos de los comerciantes y guardias que se movían por el recinto sonrieron al verla a ella y a Malik. Esas sonrisas no se parecían a las demás que habían visto. Es decir, inspiraban algo más que asombro y miedo. También gozaban de reconocimiento y familiaridad. Una calidez que provenía de conocer a alguien personalmente, no solo de oír su nombre en historias. ¿Viajé con este grupo antes? ¿Fue así como conocí a Layla?
Malik llegó a sus conclusiones basándose únicamente en eso. Mientras el grupo comenzaba a rodearlos, con sus voces superponiéndose en saludos entusiastas, él se mantuvo al margen y observó. Señor mío. Sabíamos que volverías. Un hombre corpulento con una espesa barba aplaudió con entusiasmo. Deberías habernos visto cuando nos enteramos por primera vez. Una joven con el pelo trenzado daba saltitos sobre sus talones, apenas conteniéndose. Es cierto. Hombre, Alibaba. Lord Rean se habría burlado mucho de nosotros si lo hubiera visto. Un hombre mayor, con las sienes canosas, negó con la cabeza, con una sonrisa triste en los labios. Estoy tan feliz por usted, mi señora. Una mujer de la edad aproximada de Laila se llevó las manos al corazón, con lágrimas en los ojos. Alibaba, o mejor dicho, Rean, es alguien importante para ellos. El hombre dijo habría, así que debe estar muerto. No lo mencionarían así delante de Laila si no fuera alguien muy cercano. Mientras Laila respondía a sus saludos, Malik permanecía absorto en sus pensamientos. ¿Un familiar? ¿Tal vez su hermano o su padre? Mil Noches parece un negocio familiar, que sin duda ha crecido mucho después de mi matrimonio con Laila. Una vez concluido su análisis, volvió a centrar su atención en el grupo. Gracias por la cálida bienvenida. Estoy orgulloso de lo lejos que han llegado todos. Sus palabras parecían ser las correctas. Los miembros de la caravana tenían los ojos casi brillantes y los rostros iluminados de alegría. Incluso la felicidad de Laila se duplicó al oírlas, y apretó con más fuerza la mano de él. Sí. Su voz estaba cargada de emoción. Estoy seguro de que mi padre también estaría muy orgulloso. Ah, entonces era su padre. El análisis de Malik parecía ser correcto. Rean era el padre de Laila, el hombre que había construido esta caravana desde cero. Pero sin duda se habría alegrado mucho con tu regreso, mi sultán. La joven de cabello trenzado añadió. Sí, él siempre quiso que te casaras con Lady Laila. El hombre corpulento asintió con la cabeza enérgicamente. Vale, eso era algo que Malik había pasado completamente por alto. Él y Rean eran muy cercanos. Lo suficientemente cercanos como para que Rean le pidiera a Malik que se casara con su hija. Eso sugería una relación que iba más allá de la mera política, las alianzas y los tratados. Sugería una amistad y una confianza genuinas. Como de costumbre, Malik tenía muchísimas preguntas, pero lamentablemente sabía que no iban a obtener respuesta hoy. Ni aquí, ni ahora, ni delante de toda esa gente que lo miraba con tanta esperanza y expectación. Estoy seguro de que lo haría. Él asintió lentamente mientras Laila les hacía señas para que se fueran. Ya lo oíste. Ahora, por favor, vete, vete. Acto seguido, tiró rápidamente de su marido y entraron en el recinto, aparentemente con la intención de enseñarle el lugar. Los siguió sin decir mucho, más bien interesado en lo que intercambiaban. Quién sabe, tal vez encuentre aquí una buena reliquia sagrada. Claro, que Malik comprara reliquias sagradas que aumentaran su fuerza o le salvaran la vida podría levantar algunas cejas, pero siempre fue una figura misteriosa. Hizo cosas que la mayoría de la gente no entendió hasta que fue demasiado tarde, y por eso. Lo más probable es que simplemente piensen que esto es así una vez más. Más bien, casi cualquier cosa inusual que hiciera en el futuro probablemente sería pasada por alto o excusada por su gente. Si Malik tenía 1 millón de seguidores, entonces todas esas personas eran ellos. Si Malik tenía 10 seguidores, entonces esas personas eran todos ellos 10. Si Malik solo tenía un seguidor, era uno de ellos. Si Malik no tenía seguidores, eso significaba que ya no estaban vivos. Si el mundo estaba en contra de Malik, entonces ellos estaban en contra del mundo. Si el mundo estaba con Malik, entonces ellos estaban con el mundo. Hasta su último aliento, apoyarían a Malik. Así pues, hojeó los productos sin preocupaciones, comprobando lo que tenían. Era muchísimo. Estanterías y más estanterías repletas de mercancías llenaban el almacén, organizadas por categoría y calidad. Alimentos poco comunes procedentes de todo el continente yacían junto a rollos de telas raras de colores que nunca antes había visto. Sobre cojines de terciopelo se exhibían curiosos artilugios de latón y cobre. Su propósito no estaba claro, pero su elaboración era innegable. Laila era una excelente guía turística, explicando el origen y la historia de cada sección. Sin embargo, Malik seguía decepcionado, incapaz de encontrar nada de interés entre la mercancía. Ni reliquias sagradas ni armas poderosas, nada que le diera ventaja en las batallas venideras. Por supuesto, no mostró su decepción.
No cuando ella estaba tan emocionada por mostrarle sus logros. Para demostrar cómo lo que una vez conoció, o debería haber conocido, como una simple caravana itinerante se había transformado en una facción mercantil tan grande, conservando al mismo tiempo su identidad esencial, su espíritu familiar. Sin embargo, para desgracia de la orgullosa esposa, Dunya había interrumpido una vez más. Jeje. Ante Malik apareció un guión de la muerte. Disculpe, mi sultán, pero me veo obligado a informarle de esto. Malik se giró hacia ella y asintió. Seguir. Bajó la cabeza, con sus ojos violetas serios. La oleada diaria de demonios está a punto de llegar. Hoy llega temprano. Si lo deseas, puedes liderar las tropas. Estoy seguro de que sería un gran estímulo para la moral de los soldados. Estaba a punto de mirar a Layla para ver si aquella interrupción la había ofendido de alguna manera, pero ella, sin darse cuenta, rechazó esa idea antes de que él pudiera siquiera girar la cabeza. Iré contigo. Malik se detuvo un momento, observando su rostro decidido. Para él era obvio que ella no estaba pidiendo permiso. Con esto dejaba clara su intención. Layla, a pesar de todo, era una persona con identidad propia, no simplemente una extensión de él. Algo que él apreciaba. Ella estará bien. Tras tomar una decisión, volvió a mirar a Dunya. Llévenos al último bastión. Capítulo 57. Nuestra verdad. La teletransportación de Dunya nunca fue suave. Malik se había acostumbrado al sobresalto, a cómo la realidad se plegaba y volvía a su sitio, casi como si se soltara la cuerda de un arco. Sus botas se clavaban en la piedra en la cima de una colina que dominaba el valle. El viento lo golpeó primero, trayendo consigo un olor dulzón y putrefacto que siempre precedía a una ola demoníaca. Era el olor a corrupción lo que recordaba y despreciaba de la cueva. Abajo, extendiéndose por las llanuras, estaba su ejército. Decenas de miles. Se habían reunido en formaciones ordenadas. Los lanceros iban al frente, los arqueros detrás de ellos en plataformas elevadas, y la caballería se mantenía en reserva en los flancos. Las banderas ondeaban a la luz de la tarde, espadas de doble filo en forma de media luna, amarillas y blancas, captando los rayos del sol. La vista era impresionante, casi hermosa en su orden, pero Malik sabía lo que se escondía bajo las banderas. Sangre, sudor y miedo. Las mismas cosas que siempre habían estado ocultas bajo las banderas, desde que el primer ejército marchó a la primera guerra. Malik permanecía en la cima, mientras Dunya se desvanecía entre las sombras a sus espaldas. Había cumplido su cometido. Ahora esperaría. Layla estaba a punto de unirse a su marido, quizás para luchar también, pero Dunya negó con la cabeza, aconsejándole a su esposa que no lo hiciera. Sorprendentemente, la reina escuchó a la criada sin discutir y se colocó a su lado. Malik no se giró para mirar a los dos. En cambio, les hizo un gesto a los 4 para que se quedaran atrás. Sí, 4 de ellos. Aladín estaba de pie a unos pasos a su izquierda, con su cabello azul ondeando sobre su joven rostro. Tenía las manos entrelazadas a la espalda en una postura rígida, mientras sus ojos azules estaban fijos en el horizonte. Parecía nervioso. Siempre parecía nervioso, especialmente antes de la batalla, aunque nunca había huido. Y Sinbad, el búho carmesí, estaba posado sobre su hombro, con sus plumas ondeando al viento. Ambos solo se percataron de la presencia de su sultán después de aquel gesto, quedando atónitos ante su llegada. Especialmente Aladín. Había deseado conocer al sultán desde aquel primer día en el desierto, desde el mismo instante en que vio surgir la columna de fuego blanco de las dunas, pero nunca había tenido la oportunidad. Siempre había habido algo más, alguien más, y algún otro deber que lo alejaba de ese lugar. Si bien fue una sorpresa, fue una noticia muy bienvenida. Y para dejar a Aladín aún más atónito, Malik asintió con la cabeza, casi haciéndolo caer sobre la piedra. Fue reconocido por el sultán. Sí, Malik pasó justo a su lado después de eso, con la mirada ya puesta en el valle que se extendía abajo, pero eso no importaba. El gesto de asentimiento se había producido. El gesto es real. Aladín llevaría ese momento consigo por el resto de su vida, sin importar cuán larga o corta resultara ser. Nada más importaba. Lo reconocieron. Ignorando al joven que celebraba, Malik centró su atención en la colina. Fue algo extraño. Un afloramiento rocoso erosionado sobresalía de su cima como un diente roto, convirtiéndolo en un podio natural, como si hubiera sido diseñado precisamente para este propósito. Desde allí, era evidente que los comandantes solían pronunciar sus discursos. Alzaban sus espadas para clamar sobre la gloria, el honor y la justicia de su causa. Malik no iba a dar ningún discurso. Al menos, no desde allí. Se deslizó colina abajo.
El descenso fue lento, ya que sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo y la hierba seca se doblaba bajo su peso, pero él no tenía prisa. No había necesidad de apresurarse. Su ejército lo vio. En primer lugar, la retaguardia. Las unidades de reserva, el cuerpo de logística, los sanadores y los mensajeros que solo entrarían en combate si todo saliera mal. Su parloteo cesó primero. Luego estaban los rangos intermedios, los soldados veteranos que habían sobrevivido a innumerables oleadas, que creían haberlo visto todo. Tras ellos venía el frente, cuya reacción Malik no pudo captar, ya que había llegado al fondo. Él caminó entre ellos. Un gigante entre los hombres, así era como se veía. Más alto, más corpulento, más brillante, su cabello dorado resaltaba contra la oscuridad del ejército. Las formaciones se abrieron como el agua ante una piedra. Los espadachines bajaron sus armas en señal de reverencia, inclinando las puntas hacia el suelo. Los veteranos inclinaron la cabeza, con las manos presionadas contra el pecho. Los arqueros enderezaron la espalda a su paso. Su presencia, sin darse cuenta, les deshizo la postura encorvada, recordándoles quiénes eran y por qué luchaban. Malik les daba palmaditas en la espalda mientras se alejaba, reconociendo y valorando su servicio. Un roce aquí, un asentimiento allá, una palabra murmurada que ninguno de ellos recordaría con exactitud más tarde, pero que jurarían que les había cambiado la vida. Te veo. Estás aquí. Bien. Sus hombres temblaban a su alrededor, no de miedo, por supuesto, sino de pura admiración. No podían temer a un hombre así. El miedo requería distancia, incertidumbre y la posibilidad de sufrir daño. Esto era algo completamente distinto. Una reverencia tan profunda y una devoción tan absoluta que no dejaba lugar al temor. Este era su sultán. Se unió a ellos en la guerra. Una guerra en la que llevaban décadas inmersos. Malik sintió sus miradas clavadas en su espalda, sus hombros, la coronilla. 1000 ojos. Decenas de miles. Cada uno ardiendo de esperanza y locura, las dos llamas que habían mantenido con vida a este ejército durante años de batalla interminable. Después de todo, solo aquellos con esas cualidades podrían haber sobrevivido a lo que ellos sobrevivieron. Solo ellos, y solo él. Malik siguió caminando. Para cuando llegó al frente, el silencio se sentía enorme, dejando solo sus respiraciones, sus corazones latiendo con fuerza y el ondear de sus estandartes. Hablando de eso, Malik se detuvo junto a una portadora de bandera. Una joven de piel bronceada por el sol y manos que temblaban a pesar de su expresión imperturbable. Él la miró. Ella lo miró. Malik le quitó la pancarta de las manos lentamente. La alzó en alto hasta que la bandera amarilla se desplegó por completo con el viento, pudiendo ser vista por todos, un faro de oro sobre la oscuridad. Este era el símbolo de su resistencia. El símbolo de todo lo que habían construido, de todo por lo que habían derramado su sangre, de todo a lo que se negaban a renunciar. Malik lo levantó bien alto. Y todos los que lo presenciaron sintieron que sus corazones latían con fuerza. Había un silencio absoluto. Pero qué ruidoso. Tú lo sabes tan bien como yo. Sobre todo su voz. Quizás incluso más que yo. Llegó a baja altura, y sin embargo, se mantuvo. La historia la escriben los vencedores. Siempre lo llevaba consigo. Y nuestra maldita historia está llena de mentirosos. Dio un paso al frente, se dio la vuelta y se enfrentó a su ejército. A su izquierda había decenas de miles. A su derecha, decenas de miles. Todos lo miraban fijamente como si fuera la última luz en un mundo moribundo. Si nuestros enemigos ganan. Si nos matan a todos. Si ya no podemos resistir, si nos rendimos. Nuestra verdad se ahogará en la oscuridad. Exhaló ruidosamente, dejando que oyeran su respiración, su humanidad. El hecho de que solo era un hombre de pie frente a otros hombres. Seremos retratados como villanos. Condenados para siempre por el mundo, incomprendidos. Recorrió con la mirada sus rostros. Jóvenes. Ancianos. Hombres. Mujeres. Soldados que habían visto demasiado y soldados que apenas habían visto nada más allá de esto. Niños que se habían visto obligados a crecer demasiado rápido y ancianos que se habían negado a morir. Ellos serán los héroes que salvarán al mundo de nosotros. Detrás de él, en el cielo, comenzaron a aparecer puntos negros. Sus mentiras se convertirán en la verdad. Malik apretó con más fuerza el mástil de la pancarta. Pero solo si ellos viven. Y nosotros, la gente de aquí, morimos. La oleada demoníaca se cernía sobre ellos. Un mártir da la bienvenida a otro mártir. Se despiden de otro mártir, solo para que otro se les una. ¿Es un objetivo suicida, no? Un murmullo recorrió las filas, dando a entender que lo habían aceptado. Sabían lo que eran y sabían a qué se habían comprometido.
Nos enfrentamos a un ejército que supera con creces al nuestro, a niveles que ninguno de ustedes puede siquiera imaginar. Malik levantó la cabeza. Pero no. Ninguno de ustedes aquí morirá de verdad. Los murmullos cesaron. Tu voluntad se transmitirá a quien venga después de ti. Recorrió con la mirada a su alrededor otra vez, más despacio esta vez. Intentaba memorizar sus rostros. No lo lograría. Nunca podría. Eran demasiados, y se confundirían en su memoria, reemplazados por rostros nuevos, soldados nuevos, oleadas nuevas. Pero lo intentó. Te recordarán. Como me recordaron a mí. Como recordaron a quienes me precedieron y a quienes les precedieron a ellos. El viento arreció, haciendo crujir la pancarta. Por lo que has hecho hoy. Todos los días. Una corriente eléctrica recorría a sus hombres. Podía sentir el cambio. El momento en que un ejército dejó de ser un conjunto de individuos y se convirtió en algo completamente distinto. Porque de todas las maneras en que podríamos haber pasado nuestros últimos momentos, en lugar de acobardarnos y esperar el momento oportuno como hicieron muchos otros, en lugar de escapar con nuestros seres queridos o simplemente renunciar a la posibilidad de tener éxito. Malik se dio la vuelta y se enfrentó a los demonios. Esto fue lo que elegimos. Los puntos negros se habían hecho más grandes y estaban más cerca. Ahora podía ver sus formas. Todo aquello que no debería existir había cobrado forma. Sobreviviremos. Malik elevó la bandera aún más alto. Los mataremos a todos. Y mientras sus palabras resonaban por todo el valle. Para todos los que vengan después. Su gente salió adelante. Capítulo 58. Padre despierto. La oleada demoníaca fue mucho más débil hoy. Sí, seguían oscureciendo el cielo y convirtiendo el día en noche, los soles desapareciendo tras un techo de carne negra y retorcida. Sí, el suelo aún temblaba bajo el peso de su avance, y el aire seguía impregnado de ese hedor que se aferraba a la garganta. Pero aún así, eran menos. Malik lo notó de inmediato. No lo cuestionó. Ya habría tiempo para preguntas más tarde. Siempre habría tiempo para preguntas más adelante, suponiendo que sobreviviera. Su gente avanzó a toda velocidad, una marea de coraje que se dirigía hacia la oscuridad que descendía. Incluso estando a su cargo, mantuvieron el respeto, asegurándose de no empujarlo ni siquiera tocarlo. Sin embargo, semejante muestra de reverencia no impidió que los demonios cayeran del cielo. Los demonios irrumpieron en las primeras líneas con un impacto atronador, embistiendo escudos, espadas y los brazos alzados de los soldados. Los cuerpos salían disparados por los aires, el acero se hacía añicos y la tierra estallaba en géiseres. A pesar de sus numerosas formaciones, se convirtió en un caos total y absoluto. Comenzaron los gritos, tanto de humanos como de demonios, indistinguibles en el caos, fundiéndose en una sola pared de sonido que presionaba contra sus oídos y sus mentes. Pero hoy, los gritos humanos fueron menos frecuentes. Porque hoy lucharon con más ahínco que nunca. Malik se quedó en medio de la carnicería, observando. Sus ojos dorados seguían los movimientos de sus soldados, catalogando sus fortalezas y debilidades, observando quién resistía y quién flaqueaba. Ninguno de los suyos murió, pero algunos estuvieron a punto de hacerlo. Sin embargo, seguía sin levantar la mano. Una vez más, estaba observando y analizando. No podía arriesgarse a entrar a ciegas. Pero aquellos que tenían un estatus similar al suyo no permanecieron tan quietos. Sinbad era una mancha borrosa en el cielo, sus plumas captaban la luz incluso a través de las nubes de demonios. Sus alas, ahora mucho más grandes, ondeaban tras él mientras volaba, y el viento obedecía todas sus órdenes. Decenas de espirales de aire comprimido atravesaron grupos de demonios, reduciéndolos a una niebla negra antes de que pudieran siquiera gritar. Decenas de miles de muertos en un instante. Luego otro. Luego otro. Ese era el poder del búho carmesí más fuerte, aquel que había luchado junto al sultán durante más tiempo del que la mayoría de los soldados llevaban vivos. Aladín era diferente, mucho más sutil. Su cabello azul flotaba como bajo el agua, movido por corrientes de puro Rut, y sus movimientos eran lentos. Un ligero movimiento de muñeca aquí, un chasquido de dedos allá. Pero el resultado era el mismo. Las espadas de Rook partieron por la mitad a miles de demonios, cuyos cuerpos cayeron divididos en dos mitades que se disolvieron antes de tocar el suelo. Las ondas de presión del Rook concentrado aplanaron filas enteras, aplastando a las retorcidas criaturas hasta convertirlas en pasta. Su joven rostro reflejaba una expresión de fría concentración que desmentía su edad. Son muy fuertes. Para Malik era obvio que Sinbad era más fuerte. Mataba más demonios por segundo, sus ataques abarcaban áreas más extensas y golpeaban con mayor fuerza. Pero, sorprendentemente, Aladín no se quedaba muy atrás de su maestro.
Su precisión y eficiencia compensaban lo que le faltaba en fuerza bruta. Probablemente se debía a que Sinbad se estaba conteniendo, guardando parte de su fuerza en reserva por si algo salía mal. Una vieja costumbre de soldado, nacida tras años de reveses repentinos. Pero aún así, la actuación de Aladín fue impresionante, teniendo en cuenta lo joven que era y lo poco que hacía que había asumido el mando. Malik guardó sus observaciones y finalmente levantó la mano. Era hora de que actuara. Caer. Se activó un glifo del alma de terreno cambiante, y el poder fluyó por sus venas. Aunque usarlo innecesariamente no era lo ideal, ahora lo hacía sin dudarlo. Las matemáticas eran sencillas. Usarlo aquí recuperaría con creces su precio en puntos de miedo. El campo de batalla estaba repleto de objetivos, cada uno una fuente potencial de temor. Y sus reservas de Ruth, agotadas para entonces por Layla y el esfuerzo constante por mantener su apariencia, necesitaban ser reabastecidas. Valió la pena con creces. Malik agitó la mano y la región se movió. Sí, la región misma se había movido. Y lo hizo como si hubiera estado esperando este momento durante toda su existencia. Una colina se alzaba desde el suelo. Surgió del centro de la horda demoníaca y siguió elevándose y expandiéndose hasta oscurecer el cielo, sumiendo todo el campo de batalla en una sombra aún mayor. Su ascensión aumentó, en efecto, la fuerza del glifo del alma. Los demonios que volaban por encima nunca lo vieron venir. Estaban tan concentrados en los soldados que estaban abajo, en los magos que se abrían paso entre sus filas, que ni siquiera se percataron de que el suelo se elevaba a su encuentro. La colina de Malik los engulló. Miles. Decenas de miles. Cientos de miles. Se estrellaron contra la tierra que se elevaba y quedaron sepultados, aplastados, silenciados en un instante. La mayoría de los puntos negros en el cielo desaparecieron bajo esa única ola, siendo reemplazados por la sólida masa de piedra que finalmente comenzó a caer. Y, de alguna manera, ni uno solo de sus hombres fue tocado. En su descenso, la colina se había vuelto suave y apacible, como la mano de una madre que bajaba una manta sobre un niño dormido. Pasó por encima de sus soldados sin siquiera arañarlos. Pero los demonios... Oh, los demonios sintieron cada gramo de peso. Cuando la colina volvió a asentarse en el suelo, el campo de batalla quedó en silencio. El silencio tembloroso se prolongó mientras los soldados se miraban entre sí y hacia el lugar donde había estado la horda. Un instante después, la lucha continuó mientras más demonios llegaban desde el horizonte. Sí, Malik había matado a cientos de miles de ellos, pero eran millones. Quedaban alrededor de 1 millón de hombres, aproximadamente, y ese millón aún era más que suficiente para abrumar a su ejército si no tenían cuidado. Pero sus soldados acabaron rápidamente con los que quedaban, con la moral reforzada por la demostración del sultán y restaurada por completo al saber que su líder luchaba a su lado. No necesitaban corear ni decir nada para reconocer lo que acababan de ver. Todo permaneció en lo más profundo de sus corazones turbulentos. Los heridos en la batalla fueron rápidamente curados por los magos apostados en la retaguardia, cuya moral estaba por las nubes. Al parecer, no murió ni un solo soldado. Ni uno solo. Por supuesto, muchos habían estado a punto de sufrir daños graves, perdiendo alguna extremidad, pero para estos soldados, eso era un día más. La ola no tardó en terminar. El último de los demonios cayó bajo el ataque combinado de Sinbad y Aladino. El cielo se despejó y los soles volvieron a iluminar la arena empapada de sangre. Los soldados permanecieron inmóviles un instante, recuperando el aliento mientras contemplaban el horizonte vacío. No llegó una segunda oleada. Habían sobrevivido un día más. Una vez que todos lo reconocieron, comenzaron los vítores de repente. ¡Larga vida al sultán! ¡Larga vida al sultán! ¡Larga vida al sultán! Surgió de 1000 gargantas, luego de 10.000, y después de cada soldado en el campo de batalla. Lo gritaron al cielo, a los soles y al hombre que estaba entre ellos con manos que habían movido montañas. Maligno se quedó por ellos. Se dio la vuelta y comenzó a regresar. La colina donde Dunya y Layla esperaban era su destino. Un sultán caminaba entre los escombros, mientras sus soldados se apartaban para dejarle paso, aún atónitos. Aún ahora, no podían creerlo. Incluso ahora, después de verlo levantar una montaña, después de verlo aplastar a cientos de miles de demonios con un simple gesto de su mano, todavía lo miraban como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Quizás todo había sido un sueño, y estaban a punto de despertar. Aquello parecía demasiado cruel, pero, por suerte para su cordura, este sultán era muy real. Y ahora, él mismo se enfrentaba a su propia pesadilla. Uno que se repite de forma hilarante. ¿Cómo voy a llegar a la cima? Antes de que pudiera pedir ayuda a alguien, un soldado apareció a su lado.
Sin decir palabra alguna, el joven soldado se arrodilló e hizo aparecer una plataforma de piedra para que Malik se subiera, tal como lo había hecho aquel soldado enemigo hacía poco tiempo. Malik le sonrió. Gracias. Subió a la plataforma y fue elevado hacia arriba, ascendiendo suavemente por el aire, hasta alcanzar la cima de la colina en cuestión de segundos. Dunya permanecía de pie donde él la había dejado, con las manos entrelazadas delante de ella y la expresión inalterable. Feliz. Siempre feliz con él. En realidad, parecía más feliz que antes, aunque él no iba a indagar en el motivo. Layla estaba a su lado y, a diferencia de la criada, su sonrisa era agridulce. Su alegría estaba atenuada por algo más profundo. Ella odiaba esto. El deber de su marido. Su sacrificio interminable. La forma en que se lanzó al peligro y esperaba que ella simplemente, esperara. Estar de pie en una colina y observar cómo se adentraba en las fauces de la muerte, haciendo todo lo que estaba a su alcance para proteger a un pueblo que jamás podría recompensarlo. Ella lo odiaba. Y aún así, ella lo amó por eso. Malik abrió la boca para decir algo, pero Dunya habló primero, ahorrándole el esfuerzo. Gracias por tus esfuerzos, mi sultán. Pero debo informarte que tu padre está despierto. Malik cerró la boca. Una vez más, no le dieron la oportunidad de respirar. Capítulo 59. Cómo cayeron los poderosos. El padre de Malik se despertó. La noticia llegó del guión de Dunya como cualquier otro informe, con letras moradas suspendidas en el aire entre ellos, pero él sintió un cambio en lo más profundo de su pecho. Fue una opresión que nada tenía que ver con la batalla que acababa de librar ni con la colina que había levantado. Hakim, su padre, el hombre que había gobernado en su ausencia, cargando con una corona que nunca debió ser suya, lo que finalmente provocó que resultara herido por asesinos, estaba despierto. Malik se dirigió al centro médico del Palacio Sagrado casi sin dirigir una palabra a Layla y Dunya, mientras sus botas lo llevaban a través de pasillos que solo había visto un puñado de veces. El camino era largo, los pasillos se extendían con puertas que conducían a habitaciones llenas de heridos y moribundos. Los guardias lo saludaron a su paso, con los puños apretados contra el pecho, sorprendidos de ver al sultán en esa parte del palacio. No vio a ninguno de ellos. Su mente estaba en otra parte, fija en la habitación al final del pasillo, en la conversación que había estado temiendo desde el momento en que se sentó por primera vez en el trono dorado. Malik estaba de pie frente a su padre. La habitación era pequeña y blanca, con una sola ventana que daba a los jardines. La cama ocupaba la mayor parte del espacio. Hakim yacía en él. Era demasiado pequeño para un hombre que una vez había gobernado. Las mantas le llegaban hasta el pecho, con los brazos apoyados sobre ellas, lo que le daba un aspecto delgado. Tenía los ojos abiertos, dorados como el sol. Malik se detuvo en el umbral, con la mano aún apoyada en el marco, y observó el aspecto del hombre. Cabello rubio grisáceo hasta los hombros, cuyo color apenas se conservaba. Un rostro surcado por los años, la preocupación y las heridas que no habían cicatrizado del todo. Cicatrices que hablaban de batallas libradas y perdidas, de intentos de asesinato que apenas habían sobrevivido. Hakim no estaba peor que el aspecto debilitado de Malik, que seguía siendo bastante grave, pero casi desgarradoramente cerca. No cabía duda al respecto. Eran padre e hijo. Malik y Hakim se miraron fijamente a través de la pequeña habitación. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Ninguno de los dos sabía qué decirle al otro. Ambos quedaron atrapados en un momento que debería haber sido profundamente emotivo, pero que en cambio se sintió como el encuentro entre dos extraños por primera vez. Con pérdida de memoria o no, Malik apenas reconoció a Kim, lo que demostraba lo poco presente que había estado su padre en su vida. Lo cual no era cierto en absoluto. Aunque los recuerdos del sultán estaban profundamente enterrados, encerrados tras las cadenas de Ruth, los pocos fragmentos que habían salido a la luz apenas contenían imágenes de este hombre. No sé cómo le llamaba antes. ¿Papá? ¿Era más formal? Padre. Malik optó por la segunda opción. Ah. Los ojos de su padre se abrieron de par en par, luego se suavizaron, y la tensión desapareció de sus hombros. Sí, hijo. Y parecía ser la elección correcta. Malik entró más en la habitación y la puerta se cerró tras él con un clic. No había nadie más, solo ellos dos hombres que compartían sangre y una corona. Ya estoy de vuelta. Su padre sonrió, una sonrisa cansada y desgastada que no le llegaba a los ojos. Bienvenido de nuevo. Los dos se miraron fijamente de nuevo, y el silencio regresó, más denso que antes. ¿Qué más podían decir? Ninguno de los dos era precisamente conocido por las cortesías, la delicadeza, por llenar los silencios con palabras vacías o por fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba.
Aunque quizás porque este Malik estaba menos traumatizado, menos destrozado por años de guerra, fue él quien logró encontrar las palabras primero. Es bueno que estés mejor, padre. Pero ya no tienes que preocuparte. Yo me haré cargo. Akim bajó la mirada hacia sus manos, con los dedos pálidos apoyados sobre la manta blanca, y su expresión cambió hasta que la decepción se hizo evidente en su rostro. No fue por este acontecimiento, no, sino por su propia incapacidad. La brecha entre lo que había intentado hacer y lo que realmente había logrado. Se dio cuenta de que, incluso con todo lo que tenía, incluso con el apoyo de su gente, su familia y sus aliados, no podía conservar lo que su hijo había construido cuando esas mismas personas estaban todas en su contra. Hijo. Akim sonaba realmente áspero. ¿Cómo lo hiciste? Malik ladeó la cabeza, sin comprender la pregunta, y su padre explicó. ¿Cómo los salvaste a todos? Incluso con todo el mundo apoyándome, no pude conservar nuestras tierras tan bien como tú. Me vi obligado a abandonar el norte. Akim apretó la manta con fuerza, sus nudillos se pusieron blancos. Afortunadamente, Uda y su gran familia, la espada, apoyaron la decisión. Sabían bien que el sultán interino no podía reemplazar a su hijo ni ayudar a proteger sus tierras. Suspiró profundamente. Gran parte del sur se perdió debido a las luchas internas, quedando solo ciudades y reinos consolidados. Y eso se debe a una razón sencilla. Muchos dudaban de mi liderazgo. Sin el apoyo de Sinbad y Aladino, nuestra situación habría sido mucho peor. Cruzó la mirada con Malik, y en su mirada había algo que parecía vergüenza. Aún así, estamos en la recta final. Lo siento, hijo, por tener que devolverte esta pesada corona. Malik miró fijamente a su padre y asimiló las palabras. El norte fue abandonado. El sur se fracturó. La gente dudaba. Y a pesar de todo, este anciano se mantuvo firme, negándose a que todo se derrumbara, manteniendo viva la llama hasta que su hijo pudiera regresar para cuidarla. Padre. Malik señaló hacia la ventana, o mejor dicho, hacia el cuartel que se veía a través del cristal. Allí se encontraban los campos de entrenamiento, justo a las afueras de los jardines, donde practicaban los guardias del interior del palacio sagrado. Reta a un duelo conmigo. Aquí marqueó una ceja, y un destello de diversión, tal vez, o de incredulidad, cruzó su rostro. ¿Quieres pegarme cada vez que nos reunamos? Esas palabras sorprendieron a su hijo en lugar de provocarle una risa. ¿Le hice lo mismo en el pasado? Eso le pareció gracioso. En efecto, con o sin recuerdos, seguimos siendo los mismos. Sin decir nada, Malik se encogió de hombros y se marchó. Detrás de él, oyó el crujido de las mantas, el gruñido de un anciano que se esforzaba por incorporarse y el arrastrar de pies que tocaban el suelo. Vale, ya voy. Ya voy. Akim se vio impulsado a seguirlos rápidamente, respirando con dificultad mientras los alcanzaba. Por favor, ten piedad de mí, hijo. Ahora se percibía un toque de humor irónico en su voz. Soy demasiado débil. ¿Cómo habían caído los poderosos? Capítulo 60. Una hoja pesada. Malik soltó una risita para sus adentros al oír esas palabras, sintiendo una inusual calidez en el pecho. No tienes que preocuparte por eso. Los barracones estaban vacíos. Él ya lo esperaba. Es probable que su gente estuviera limpiando el desorden que él había causado antes, o simplemente celebrando que habían sobrevivido a otro día y que habían vencido otra oleada. Así que sí, los soldados que no estaban de servicio se encontraban en las tabernas o en sus propias camas, descansando y recuperándose. Por ahora, el campo de entrenamiento les pertenecía solo a él y a su padre. Estanterías repletas de espadas de madera bordeaban las paredes, con sus hojas pulidas por innumerables manos, y maniquíes de práctica se alineaban en filas al fondo del patio. Pero Malik los ignoró a todos y tomó una hoja de acero, una auténtica, desafilada por el uso pero aún lo suficientemente afilada como para cortar. Su padre hizo lo mismo, sacando una hoja similar del estante y comprobando su peso en la mano. Considerando que las espadas eran suficientes, se giraron para mirarse el uno al otro a través de la arena, mientras la luz de la tarde se filtraba desde arriba. Malik sostenía su espada frente a su pecho, con la punta apuntando al cielo, y su mano izquierda detrás de su espalda. Aparte de eso, su postura era más compacta, regia. La postura de un sultán que se enfrentó a aquellos muy superiores a él y aún así los superó. Akim la sostenía de forma diferente, más alta y relajada, la postura de un hombre que había aprendido a luchar en una época diferente, en un mundo muy diferente, bajo la tutela de maestros diferentes. Debo preguntar, padre. La voz de Malik se oía con facilidad en el patio vacío. Se te ha dado todo este tiempo. Todos estos recursos. Gente. ¿Por qué te has quedado quieto? ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué no has mejorado?
Aunque no recordaba a qué clase de mago había pertenecido Akim antes, no tenía ningún recuerdo de la fuerza o la habilidad de su padre, sabía que si Akim hubiera cambiado de verdad, si se hubiera adaptado y madurado, esto no le habría sucedido. Todos esos intentos de asesinato, todos esos fracasos, todas esas tierras perdidas, nada de eso habría ocurrido. Al fin y al cabo, el poder estaba por encima de cualquier plan, y los fuertes hacían lo que los débiles solo podían soñar. Akim apretó la mandíbula y, por un momento, Malik pensó que su padre reaccionaría violentamente, tal vez defendiéndose con ira o excusas. Bah. Pero en vez de eso, el anciano solo suspiró. ¿Crees que yo, y todos los demás reyes magos como yo, permanecemos en aguas estancadas porque queremos? Se rió entre dientes con desdén. No, es porque una vez que nos estancamos y disfrutamos de los beneficios de esa situación, no nos atrevemos a continuar. Nos da miedo caer por completo, perder todo lo que hemos construido. Malik miró fijamente a los ojos de su padre, con su mirada dorada e inquebrantable. Así que tu respuesta es una cobardía reconfortante. Akim no le devolvió la mirada, sino que desvió la vista. Malik sabía que sus palabras habían calado hondo. El anciano conocía sus defectos, sus fracasos, y sin duda sabía que había elegido la seguridad por encima del crecimiento, una fachada de estabilidad por encima de la fortaleza. En una época como la suya, esta era una decisión equivocada, o al menos eso creía Malik. Ya basta de regañarme. Akim levantó su espada. Sé que tengo muchos defectos. Ahora bien, ¿vamos a batirnos en duelo o no? Malik respondió dando un paso al frente. Sus espadas chocaron. Sonido metálico. El sonido resonó con fuerza en los barracones vacíos. Malik empujó mientras Akim sujetaba, luego se separaron y volvieron a unirse. Clan. 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 Cada intercambio fue diferente. Al principio, Akim se movía con cierta torpeza, como si hubiera olvidado lo bueno que solía ser, pero el recuerdo volvía con cada enfrentamiento. Sus golpes eran precisos, dirigidos a los huecos y debilidades. Su juego de pies era metódico, sin desperdiciar ni un movimiento ni arriesgarse demasiado. Malik le respondió golpe a golpe, su espada encontrándose con la de su padre en un ritmo que parecía casi musical, pero, algo no cuadraba. Su cuerpo sabía qué hacer. Más allá de su propia habilidad, los instintos estaban ahí, arraigados en todas sus peleas, grabados en sus músculos por batallas que nunca había presenciado y un entrenamiento al que nunca se había sometido. Pero los movimientos fueron demasiado agresivos para un duelo como este. Cada una de sus acciones estaba diseñada para abrumar, aplastar y dominar. Era de esperar. Al fin y al cabo, así era como ganaba sus peleas. Aún así, Akim lo notó. Pareces demasiado acostumbrado a luchar contra una fuerza abrumadora. Retrocedió tras una parada y reajustó su postura. Deberías considerar usar tu espada con más soltura contra magos especializados en espada como yo. Malik parpadeó. Consejo. Su padre acababa de darle un consejo. En ambas vidas, era la primera vez que Malik recordaba haber recibido algo así, y sí, también había sido una especie de huérfano en su vida pasada. Al igual que en esta vida, su padre llegó más tarde, cuando todo había terminado. Cuando nada podía arreglarse. Pero lo que era diferente era el motivo de su regreso. Akim, a diferencia del otro, parecía preocuparse sinceramente por Malik. Lo suficiente como para que, finalmente, recibiera una lección de alguien que sabía más que él sobre algo importante. Antes de transmigrar, su forma de luchar siempre había sido algo instintiva, un movimiento que aprendió de un oponente, un truco que aprendió de un amigo. Nunca fue algo convencional. A hombres como él no les enseñaba nada más que a sobrevivir. Y, sin embargo, este también era el instinto de su propio cuerpo, un estilo de espada real arraigado en él a pesar de que no lo recordaba. Solo era capaz de aplicarlo gracias a su experiencia en combate. Malik aflojó el agarre de la espada, dejándola respirar en su mano. Su postura cambió, volviéndose menos rígida y más fluida. Mejor. Akim notó el cambio y sonrió con orgullo. La velocidad del anciano se duplicó al atacar. Clan. 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 Una serie de ataques resonaron, cada uno más fuerte que el anterior, dando paso al siguiente. Era una combinación que se había perfeccionado a lo largo de décadas, transmitida de generación en generación, pero Malik no sabía cómo identificarla. A través de padres e hijos que habían estado en este mismo lugar y habían intercambiado estos mismos golpes. La espada de Akim se convirtió en una mancha borrosa. Arriba, abajo, otra vez arriba, amago a la izquierda, golpe a la derecha, y el aire vibraba con la fuerza de sus golpes. Malik los bloqueó a todos. Una y otra vez, su espada se encontró con la de su padre, desviando cada ataque con una precisión que lo sorprendió incluso a él mismo.
Le dolían los brazos, le adolorían las muñecas y le perlaba la frente de sudor, pero no falló ni uno solo. Y entonces, en el último golpe de ese intercambio, Malik intentó redirigir la jugada. Su espada atrapó la de Hakim y la giró, utilizando el impulso del anciano en su contra. La espada salió volando de las manos de su padre, dando vueltas en el aire, y se estrelló contra el suelo de piedra a 3 metros de distancia. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Silencio. Malik permanecía de pie con la espada aún en alto, apenas conteniendo la respiración agitada. Su padre permanecía allí con las manos vacías, el pecho agitado, pero sonriendo, una sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos. Malik bajó la espada y la miró. Una fina línea recorría el acero desde la empuñadura hasta la punta, formando una telaraña. En efecto, su espada se había agrietado. ¿Es pesado? Malik no lo dijo en voz alta. La espada de mi padre. No tenía por qué hacerlo. Capítulo 61. El círculo de los tontos, tras lo que solo puede describirse como un intento horrible pero a la vez hermoso de reconciliación, Malik había regresado a su trono dorado. Una hermosa corona dorada reposaba sobre su cabeza. A pesar de toda la voluntad que imponía al mundo, ni siquiera era una reliquia sagrada. Se quedó completamente inmóvil, con la espalda fuertemente presionada contra el metal como si hubiera salido de su columna vertebral, el codo derecho clavado en el reposabrazos mientras la mejilla descansaba contra un puño cerrado. Sus ojos dorados, más allá de la muerte, juzgaban lo que tenía delante, y la sala parecía enfriarse con cada respiración que él daba. Su Rook se estaba recuperando, manteniendo su apariencia intacta. Pero esa no fue la única razón de su regreso. Finalmente, decidió actuar contra los traidores. El rey de Aram y sus parientes se arrodillaron ante las escaleras del trono, con la frente pegada al suelo y el cuerpo temblando de miedo, un miedo que impregnaba el ambiente. Llevaban horas allí, suplicando, implorando, esperando el veredicto del sultán, y ahora que había llegado el momento, apenas podían contenerse para no derrumbarse. Pero no eran los únicos allí. Filas y filas llenaban el salón del sultán, desde el trono hasta las grandes puertas. Muchos de los líderes de su sultanato finalmente se reunían con su sultán por primera vez desde su regreso. Escribas del palacio, asistentes uniformados y mayordomos que gestionaban las operaciones diarias del palacio sagrado. Los altos nobles, cuyas familias habían estado entrelazadas en la corte durante siglos, permanecían de pie con sus mejores túnicas, con rostros cuidadosamente neutros, mientras los consejeros susurraban entre sí con las manos ahuecadas. Incluso los funcionarios del ministerio habían sido citados, con sus documentos apretados contra el pecho. A su derecha se encontraban los propios miembros del consejo. Eruditos con túnicas oscuras y jueces con cadenas de plata que acreditaban su cargo, recibieron sus escaños por decreto real. Más adelante, a los lados, se encontraban los gobernadores locales de los territorios del sultanato, generales militares que aún vestían sus atuendos de batalla, líderes espirituales con sus símbolos sagrados a la vista, enviados diplomáticos de reinos aliados y observadores extranjeros que habían venido a presenciar la justicia del sultán. En primera fila, arrodillados, se encontraba la que fuera la familia real. Las esposas, hermanos, primos, tíos e hijos del antiguo sultán, el mismo hombre al que Malik había asesinado para reclamar el trono. Entre ellos se encontraba el padre de Utma, hermano del ex sultán, un hombre llamado Naem, a quien Malik no conocía en absoluto. El rostro del hombre estaba demacrado y mantenía la mirada fija en el suelo, sin atreverse a mirar a los ojos a su sultán. Y sí, Naem, al ser hermano del ex sultán, se convirtió en tío del ex sultán Ula. En otras palabras, Malik había matado al tío de Utma, lo que probablemente fue una de las razones por las que ella se unió a la coalición heroica para traicionarlo. Verdaderamente, un villano incomprendido. Y no, Malik no tuvo dos padres. Uda en realidad no era su hermana. En realidad, no tenía ningún hermano de sangre. El hecho de que llamara a Sinbad su hermano pequeño, a Uda y a Dun y a sus hermanas pequeñas, se debía simplemente al vínculo forjado por la cercanía entre ellos. Oh, bueno, cuán unidos estuvieron alguna vez. Hablando de... Sinbad y Aladino también estaban aquí. El búho carmesí estaba, como de costumbre, posado en el hombro de Aladín, y sus ojos rosados escudriñaban la habitación con la cautela de un viejo soldado. Mientras tanto, Aladín permanecía de pie con las manos entrelazadas a la espalda, su cabello azul cayéndole sobre su joven rostro. Ambos se encontraban cerca de las primeras filas, lo suficientemente cerca como para ver el rostro de su sultán. Las únicas que faltaban en este grupo eran Utma, que seguía en Occidente ocupándose de asuntos diplomáticos, y Safira, que estaba en alguna cueva, haciendo circular su Rook y subiendo de nivel su runa. Ya se sabía que ambos habían regresado sanos y salvos del este.
Y por supuesto, Noor, el gran visir. Actualmente se desconoce su paradero. En una ocasión, Sinbad afirmó que probablemente ella se encontraba en Occidente con Uda, pero a estas alturas era obvio que no era así. Ella estaba en otro lugar, haciendo lo que fuera. En cualquier caso, todas estas personas en altos cargos guardaron absoluto silencio. No podían hacer otra cosa que observar al hombre que había desafiado a la historia, al sultán que había regresado de entre los muertos, al ángel que había elevado la tierra y aplastado una oleada de demonios con un simple gesto de su mano. Malik dejó que el silencio se prolongara. Que les oprima los hombros, la garganta y los pulmones. Dejó que la tensión creciera y creciera hasta que el aire mismo pareció vibrar con su presencia. Verás. Solo entonces habló. Me gusta ser honesto. Sus palabras resonaron en sus corazones. Incluso para mis enemigos. Y sí, tú, un rey bajo mi protección, te has convertido en uno de ellos. El rey de Arán bajó aún más la cabeza, presionando con más fuerza la frente contra la fría piedra. Tu traición es más que grave. Su familia temblaba violentamente detrás de él, sus sollozos apenas reprimidos. Así que escuchen bien mis palabras. Serán las últimas que oigan. Malik señaló a Sinbad y a Aladino. Se presentaron sin rechistar. Aladín subió los escalones con nerviosismo, con la mirada fija en el rostro del sultán, como si no pudiera creer que lo estuvieran llamando. Él lo deseaba, había soñado con esto, y ahora que estaba sucediendo, apenas podía controlar el temblor de sus manos. Mientras tanto, Sinbad se lanzó desde el hombro de Aladino y aterrizó sobre el de Malik, con sus plumas cálidas contra el cuello del sultán. El búho se acomodó junto a él, y Malik sintió que algo se relajaba en su pecho. Era un nudo del que ni siquiera se había percatado. ¿Hogar? Su hermano pequeño parecía decir. Estás en casa. Conteniendo a duras penas una sonrisa, Malik volvió a centrar su atención en la sala, recorriendo con sus ojos dorados a la multitud allí reunida. Llevo esta corona no porque quiera, sino porque tengo que hacerlo. Esta era la voz de un hombre que había visto demasiado, hecho demasiado y cargado con demasiado peso durante demasiado tiempo. Os protejo a todos no porque quiera, sino porque tengo que hacerlo. Es mi deber. La voz de un hombre que, sin saberlo, había pronunciado esas palabras 1000 veces, de 1000 maneras diferentes, a 1000 rostros diferentes, en 1000 lugares distintos fuera de este. He visto el precio de todo esto. Todas las riquezas del mundo quedaron atrás. Cada estandarte. Cada título. Cada gota de sangre derramada por esta tierra. Su mirada se detuvo en aquellos que reflejaban riqueza. Y no tengo dónde guardarlo en mi corazón. Esas palabras marcaron su reconquista. Una declaración solemne de que sí, que estaba recuperando la corona y el trono de un reino que casi había aplastado a su padre. Su mentira. Porque, aunque ahora no lo recordaba, Malik podía visualizarlo vagamente. Destellos de una vida vivida en la interminable lucha del deber contra el alma. Fue su servicio y su sacrificio. Toda su vida había girado en torno a los padres y a él, un hijo. Los padres le fallaron, al igual que Akim no logró mantener el reino. Padres que lo abandonan en sacrificio, como Rean lo había hecho con su hija y su bendición. Padres que repiten el mismo ciclo de crueldad, como lo había hecho el ex sultán antes de que Malik le cortara la cabeza. Dependían de él porque no tenían a nadie más en quien confiar. Por supuesto, este ciclo se repitió hoy. Su padre biológico le devolvió la corona, liberándolo del peso que le oprimía a los hombros, y se marchó con un suspiro de alivio. Solo Malik tenía la fuerza para soportar su peso. Solo Malik podía cargar con lo que había que cargar. Exhaló lentamente. Esto tampoco me gusta. Los hombros del rey de Arán se tensaron. Mi primera decisión legal a mi regreso. La guillotina de un traidor. El rey casi dio un respingo al oír esas palabras, y levantó la cabeza de golpe. Abrió la boca, luego la cerró, luego la volvió a abrir, y finalmente se quedó quieta. Apenas pudo contenerse de hacer más, de suplicar y arrojarse a los pies del sultán. Pero no se puede evitar. Se trataba de un juez que dictaba una sentencia ya escrita. Has conspirado directamente para mi caída. Eso es un crimen imperdonable. Normalmente, toda la familia del culpable sería procesada y enviada a la guillotina. Una mujer mayor que se encontraba detrás del rey, su esposa, dejó escapar un sonido ahogado, llevándose las manos a la boca. Pero como has suplicado con tanta insistencia, te mostraré misericordia. Esa decisión no sorprendió a ninguno de los presentes en la sala. Sí, ese era su sultán, siempre amable y misericordioso. Incluso en detrimento propio, incluso cuando los traidores no merecían más que la espada. Sin embargo, antes de eso, debo repetirle esta pregunta. Malik se inclinó ligeramente hacia adelante y sus ojos dorados brillaron. ¿Por qué? ¿Por qué debes continuar con este comportamiento? ¿Y para qué?
¿Es tu trono realmente tan grande? ¿Lo suficientemente grande como para arriesgar la caída de la garganta del diablo en su totalidad? El rey de Harán bajó aún más la cabeza, avergonzado. Gracias por su misericordia, mi sultán. No respondió a la pregunta. No había excusa para ello. Ninguna justificación ni ninguna palabra ingeniosa podrían deshacer lo que había hecho. Fue sencillamente imperdonable. Lo pillaron con las manos en la masa y él lo sabía. Lo único que quedaba era aceptar su castigo y rezar para que su familia se salvara. Malik se burló. No soy tu sultán. Has perdido ese derecho. Se recostó en el trono, sintiendo el frío del metal dorado contra su espalda. Por supuesto que no tienes respuesta. Lo que has hecho es simplemente una tontería. ¿Cuándo aprenderás? Miró más allá del rey, su familia, las filas de nobles, funcionarios y observadores. Nadie aprende. Nadie rompe el patrón. Su mirada se había desviado hacia otro lugar, lejos de aquí. Simplemente repites el ciclo con caras nuevas. Este era el círculo de los tontos. Una nueva generación que comete los mismos errores que la anterior. Padres que abandonan a sus hijos, reyes que traicionan a sus sultanes, vidas perdidas por un legado. Otro enlace. Malik cerró los ojos por un instante, dejando que sus palabras resonaran entre la multitud allí reunida. Otro círculo. Cuando las abrió, brillaron con más intensidad que antes. Otro maldito idiota. Capítulo 62. Alma solitaria. Después de eso, todos se marcharon. Retomaron sus tareas como si todo fuera normal. Como si no acabaran de presenciar la ejecución de un rey en la guillotina. Y sí, era oficial. El rey de Harán sería guillotinado mañana. A Malik no le importaba saber cuándo exactamente. No le interesaba en absoluto. En cambio, se centró en algo que le levantaba el ánimo. Desbordamiento. Tu miedo se propaga. Puntos de miedo. 71-124. En efecto, eso le había levantado mucho el ánimo. Ahora, por fin, podía ascender al siguiente curso. Sistema del miedo. Clase 11, Caballero de Rook. Desbloqueando clase 10. 101. Puntos de miedo. 124. Glifos del alma. Terreno cambiante, sencillo, X3. El miedo de los invasores. Facción del oso blanco, clase 8, 90%. Facción de los búhos, clase 5, aumento del 30 al 32%. Facción Maharaja, clase 7, 40-43% en aumento. Facción Caminantes, clase 6, aumento del 36% al 38%. Elementos. Reliquia sagrada, anillo del extraño. Reliquia sagrada, trono dorado. Reliquia sagrada, rompe columnas. Runas. El toque de Ember, rango 5. Rasgos. Portador del rompeespinas. Villano incomprendido. La plaga de la corrupción. Misiones. Comercio. La rueda de la fortuna. Un rollo, 10 FP. Puntos de destino. Ninguno. He usado casi todo aquí excepto la pestaña de misiones. Malik no sabía cómo entraba eso en juego, pero estaba seguro de que pronto lo averiguaría. Ahora, sin embargo, estaba más concentrado en introducir todos los puntos de miedo. Sistema del miedo. Clase 11, Caballero de Rook. Desbloqueando clase 10. 101/101. Puntos de miedo. 124-23. Casi de inmediato, una explosión de poder emanó de su cuerpo. Timbre. Clase desbloqueada. Te has acercado más a tu verdad. Estalló en el pasillo. No, no solo en el salón, sino también en el exterior, estremeciendo a la mayoría de los que estaban cerca. Los guardias tropezaron, los escribas dejaron caer sus plumas, mientras que en el patio, muchos caballos se encabritaron. Malik sintió un cambio increíble. Su cuerpo recuperó mucha fuerza, su vista se agudizó y su oído se desarrolló. Las funciones vitales de su cuerpo se volvieron diferentes. Su apetito por la comida y el agua disminuyó. Su mente se despejó aún más y su cansancio constante desapareció. Pronto, tal vez ya no necesite dormir. Decir que es increíble es quedarse corto. Un candado se había caído, dejando al descubierto su segunda runa. Sistema del miedo. Clase 10, Espada de la Guía. Desbloqueando clase 9. 0/660. Puntos de miedo. 23. Runas. El toque de Ember, rango 5. La caída de Goliat, rango 5. Ahora, Malik podía fortalecerse como deseara. Por supuesto, la parte de ampliación de esta runa no estaba a su alcance. Después de todo, se encontraba en su posición más baja, pero el potencial estaba ahí. Sin embargo, ese no fue el único cambio positivo, ya que sus ideas anteriores se confirmaron.
Los puntos de miedo necesarios para todos los glifos del alma después de la caída de Goliat habían disminuido. Glifos del alma. Ember's Touch, 4 FP, individual, 32 FP, pico. La caída de Goliat, 8 FP, sencillo, 32 FP, pico. Aguijón del escorpión, 16, 8 FP, individual, 32, 16 FP, pico. Pasos del diablo, 32, 16 FP, sencillo, 64, 32, pico. Beso de Céfiro, 64, 32 FP, sencillo, 128, 64 FP, pico. Cambio de terreno, 128, 64 FP, single, 256, 128 FP, peak. Vida eterna, 256, 128 FP, individual, 512, 256 FP, pico. Calma de ser, 512, 256 FP, individual, 1024, 512 FP, pico. Del polvo a la piedra, 1024, 512 FP, individual, 2048, 1024 FP, pico. Sigue siendo muy caro, pero es una rebaja muy buena. Eso fue todo en cuanto a los aspectos positivos. A continuación llegó lo negativo. Y joder, fue una locura. Desbloqueando clase, 9. 0/660. Malik necesitaba 660 puntos de miedo para desbloquear la siguiente clase. Esa era una cantidad realmente grande. O quizás lo que tenía ahora era simplemente demasiado poco. De cualquier manera, le llevaría algún tiempo conseguir tantos. Y ahora que se había centrado un poco en las clases, notó algo interesante sobre ellas, concretamente la forma en que se les otorgaban títulos y se les ascendía. Todo comenzó con el portador de la luz, sugiriendo un despertar, una primera chispa. El caballero de Rook sugirió que se sometieran por completo como portadores de Rook. Para cuando llegaron a la espada de la guía, se habían convertido en símbolos de un camino. Los magos, heraldos de algo mucho más grande que ellos mismos. En efecto, eso era lo que sentía Malik. Estaba a punto de alcanzar una gran fama. A punto de recordar algo muy importante. No, el recuerdo ya estaba ahí. Cerró los ojos mientras se ahogaba en ello. Golpear. El recuerdo le asaltó sin previo aviso. Un instante antes, estaba sentado en el trono dorado, con el resplandor de su ascensión aún vibrando en sus venas, la nueva runa asentándose en su lugar, solo para que el mundo se tambaleara. Como un moho que se extiende sigilosamente, la realidad de su existencia se fue abriendo paso en su mente. Comenzó despacio. Un solo hilo. Luego otro. Luego 1000, entrelazándose para formar un tapiz del que no podía apartar la vista. Nacimiento. Muerte. Nacimiento de nuevo. El ciclo se repitió tantas veces que perdió la cuenta incluso antes de empezar. Decadencia y floración. Millones de puntos de sutura procedentes de millones de heridas microscópicas que había infligido a todas las personas que había conocido. Malik los vio, a todos. Rostros que no reconocía, pero que de alguna manera le resultaban familiares. Personas a las que había herido. Personas a las que había salvado. Personas a las que había ignorado. Cada músculo que había movido. Cada palabra que había pronunciado. Todo dejó marcas. Cicatrices. Pequeños cortes que se infectaron, sanaron y volvieron a infectarse. Era un alma solitaria en un vacío absoluto. Esa era la verdad. Por mucha gente que lo rodeara, por muchas personas que se inclinaran, vitorearan o lloraran a sus pies, siempre estaba solo. Aislado y apartado. Algo que existía al margen de la vida cotidiana. Vivió durante décadas y luego se fue. Así, toda una vida de lucha y triunfo, reducida a un requiem silencioso. Fue un respiro de una vida plena pero llena de sacrificios. Un intento de amor que se tornó trágico. Un camino constante entre espinas. La desesperación y el odio de su gente se transformaron en reconocimiento. Respeto y admiración. Los insectos habían encontrado sus orificios. Su alma renació. Un alma solitaria, sola de nuevo. Malik presenció su supervivencia en el abismo. Verde pero fría, en una cueva, sobreviviendo a duras penas a la intemperie. Se sacrificó para mantener con vida a su hermanita y a su hermano pequeño. Los rostros de Uday y Sinbad estaban borrosos, pero su terror era evidente. Se acurrucaron juntos, heridos por un mundo demasiado cruel. Entonces el niño desapareció y se llevaron a la niña. Malik presenció la muerte de 2 de sus discípulos. Uno había caído en la depravación. La corrupción la alcanzó. La enterró en una tumba sencilla. Para siempre, una flor que brota de la tierra. El otro discípulo sobrevivió. Solo para ser capturado también. 2 personas que confiaban en él. 2 personas a las que no pudo proteger.
La campana había sonado. La justicia era, en efecto, ciega. Sin embargo, no se ha roto, nunca. Llegaron los últimos recuerdos. Un hombre muy cruel levantó el puño. Se convirtió en un demonio envuelto en fuego. Malik sintió el calor en su rostro y olió el humo, pero toda su atención estaba centrada en una sola cosa. Fue testigo de la caída de un gorrión. Rean, otro padre que se ha ido. Un hombre que lo intentó, fracasó y murió de todos modos. Estas tres complacencias le partían el corazón. Con el tiempo, los recuerdos se desvanecieron. Malik abrió los ojos. Él seguía en el trono dorado. Sus manos se aferraban a los reposabrazos. El sultán no recordaba haberlos agarrado. Lentamente, soltó la mano y la miró. Tenían el mismo aspecto, pero se sentían diferentes. Así que, ese era yo. Así soy yo. Mis fracasos. Malik no sintió tristeza ni enojo al recordar más de su pasado. Sí, eran solo fragmentos que explicaban su relación con Uday Sinbad, quien de alguna manera se había convertido en un budo a pesar de haber desaparecido, su discípula Safira y Rean, quien se sacrificó para que Malik pudiera vivir y finalmente seguir adelante. Pero aún así, esos fragmentos por sí solos bastaron para que se sintiera cansado una vez más. Si así es como me sentía mi yo del pasado todo el tiempo, entonces... Malik se recostó en el trono, sin terminar la frase. Aunque el mismo trono que le brindaba consuelo ahora le recordaba todo lo que había perdido y todo lo que aún tenía que perder, no iba a dejar de recordarlo. No me fallaré a mí mismo. Volvió a cerrar los ojos. Tengo mucho trabajo por hacer. El sultán tenía un sultanato que vigilar, una esposa a la que evitar y 660 puntos de miedo que acumular. Un paso a la vez. ¿Un alma solitaria, eh? Un paso a la vez, maldita sea. Capítulo 63. Hacia el abismo. Malik no podía perder el tiempo regodeándose en esos recuerdos. Las pesadillas que llevaban allí se sentaban, oprimiéndole el pecho, pero tenía cosas que hacer, gente que encontrar y un sultanato que gobernar. Sentir lástima por sí mismo y por el comienzo de su desafortunado pasado no solucionaría nada de eso. Así que abrió el sistema del miedo y compró una tirada para la rueda de la fortuna. Una forma de deshacerse de esa sensación de solemnidad era apostarla. Tic. 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 Timbre. El toque de Ember, pico. Oh. Había ganado sin armar un escándalo. Gracias, sistema. Quizás eso le servía de consuelo. La runa vibraba en su pecho, cálida y lista. Malik, con la intención de calmarse, se levantó del trono y estiró el cuello. Ahora, ¿dónde está Noor? Su gran visir había estado desaparecido desde su regreso. Nadie sabía dónde estaba, y a Malik no le gustaba nada eso. Quería volver a ver a Safira y Uda. Era cierto. En el fondo las echaba de menos. Pero sabía que estaban a salvo. Una vez más, Safira estaba en alguna cueva, haciendo circular su Rut, mientras que Uda estaba en el oeste, ocupándose de los negocios. Podían esperar. Noor no pudo. Probablemente se encontraba en una situación poco ideal. Podría tratarse de otra misión de rescate. ¿Y quién mejor para ayudarle a rescatarla que el líder de su unidad más especial? Kabir caminaba detrás de Malik, dirigiéndose hacia una de las salas de reuniones del Palacio Sagrado. El hombre corpulento intentaba mantener la compostura, aunque el intentaba era la palabra clave. Tenía los hombros muy rígidos y las manos se le apretaban y aflojaban a los costados. ¿Está nervioso? Malik se dio cuenta de eso. ¿Por qué? No hay manera de que él también sea un... Entonces lo comprendió. Claro. Soy el sultán. La gente se comporta de forma extraña a mi alrededor. Quizás la traición de aquel rey le había afectado más de lo que creía, haciéndole dudar, aunque solo fuera por un instante, de las personas más leales. Aquellas que aparentemente nunca lo habían abandonado, ni siquiera en el pasado. Kabir reaccionó de forma muy parecida a los demás al estar cerca de él. Abrió mucho los ojos, lo que le provocó temblores, y miró repetidamente el rostro de Malik con total incredulidad. El resto de la guardia del quinto era peor. Se encontraban en la sala de reuniones cuando entró Malik. Un espacio oscuro con una mesa larga en el centro, mapas clavados en las paredes y armas apiladas en las esquinas. Eran sus sombras, las personas que morirían por él sin dudarlo. Y estaban llorando. Claro, no eran todos, pero sí suficientes. Hombres y mujeres que habían presenciado horrores que fácilmente doblegarían a los más fuertes, permanecían allí de pie con lágrimas corriendo por sus rostros, sin ningún pudor alguno por ser vistos de esa manera. Malik se detuvo en el umbral. Si no supiera la verdad, pensaría que me desprecian. Casi se echó a reír al pensarlo, casi. Pero sí. Esto es agradable. En lugar de eso, caminó hacia el centro de la sala y aplaudió.
Bueno, tenemos que encontrar a Noor. La unidad se puso firme de inmediato, secándose las lágrimas. Eran profesionales, llorarían después. Detrás de Malik, el ambiente cambió. Dun ya había llegado, materializada aparentemente de la nada. G. Tenía las manos entrelazadas y una sonrisa radiante, lista para teletransportarlos a donde quiera que necesitaran ir. Gracias. Malik asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Luego se dirigió al mapa que estaba en el centro de la mesa. El hielo estaba en el norte. La fauna, en el oeste. La corrupción, en el este. La arena, en el sur. El centro, Markaz, donde se encontraba el abismo, estaba cerca de su sultanato. De hecho, se ubicaba justo encima. Demasiado cerca, mi sultán. Una de las integrantes de la unidad tomó la palabra. Era una mujer rubia de rostro hermoso. Lady Noor fue vista por última vez en su carroza real, regresando a la última ciudad desde el sur. Desde el sur, sobre el abismo. Malik lo repetía en su cabeza. Su carroza voló, entonces. Eso es práctico, tal vez me compre una. Por supuesto, no lo dijo en voz alta. En cambio, se quedó mirando el mapa durante un buen rato, trazando las rutas y tratando de averiguar dónde podría haber caído un carro volador. Formen un grupo de apoyo. Yo tomaré la delantera. Nadie discutió. Nadie jamás discutió. ¿Cómo se atrevieron estos desgraciados a atacarme cuando era más vulnerable? ¿Dónde está su honor? Una mujer hermosa, de apariencia joven, con cabello largo y negro y ojos oscuros, tiraba repetidamente de las cadenas que la unían a la pared. Y encima una ilusión de magia. Llevaba ropa reveladora, propia de una bailarina, dejando claro que aquello de lo que antes hablaba en silencio, su mayor vulnerabilidad, se manifestaba cuando bailaba. Habría perdido de todas formas, pero al menos podría haber sido una lucha honorable. Estos invasores no saben nada de nobleza. La señora y sus pensamientos parecían sumamente arrogantes. Si hubiera podido levantar la barbilla un poco más, probablemente lo habría hecho. Todos vais a morir en el momento en que me libere de estas cadenas, ¿me escucháis? Por suerte, parece que quien la secuestró fue lo suficientemente inteligente como para no llevarla demasiado lejos. De lo contrario, bueno. Ahora dame mi pipa de fumar. Habría quitado su vida para llevárselos consigo. Malik caminaba por las calles en su estado de debilidad. Sí, confió en la guardia del quinto distrito para su disfraz. Era mejor que lo supieran con ese contexto que sin él, dejándoles que sacaran sus propias conclusiones. Este viaje podría ser largo, y no esperaba mantener su apariencia juvenil durante todo el trayecto. Además, encajaría con la temática de la misión. No podía infiltrarse con la apariencia del sultán, ¿verdad? No. Eso iría en contra de todo. Además, y lo reiteraba, sabía que no solo eran su unidad más especial, sino también quienes lo acompañarían hasta el final de su vida. En otras palabras, probablemente ya conocían algunos de sus secretos. Si Malik tuviera que confiar en alguien para contarle esto, serían ellos. Y no, no es que no confiara en los demás, pero los magos presentes morirían antes de que esa información pudiera abandonar sus mentes. Fue así de simple. Entonces, solo estaban él y Dunya recorriendo las calles una vez más, mientras el resto de la unidad permanecía en las sombras. Se dirigían hacia el sur, hacia el abismo. Malik notó la emoción que se respiraba en el ambiente. La gente estaba contenta. Muchos estaban allí, ansiosos por sumergirse de nuevo en las profundidades del abismo. Grupos de jóvenes, tanto hombres como mujeres, se reunían en los puntos de control para revisar su equipo, comparar sus armas y discutir sobre las mejores rutas. No era ningún misterio por qué había tanta gente allí. El regreso de Malik les había brindado la seguridad suficiente para continuar con una vida normal. Las oleadas de demonios eran más débiles, las fronteras estaban más seguras y se estaba actuando contra los traidores. Para muchas de estas personas, una vida normal consistía en sumergirse en las profundidades del abismo para obtener reliquias sagradas, runas y los mejores tesoros. Este era un rol que muchos conocían como el de buscadores. Y, al parecer, muchos eran nuevos en esta profesión. Había cientos de pastores alrededor, guías que anunciaban sus honorarios, su experiencia y sus índices de éxito. Algunos incluían el equipamiento en sus precios. La mayoría, sin embargo, no lo incluía, al no poder permitirse lo básico. Malik los escuchó mientras pasaba. 5 medallas de oro por una inmersión en la primera capa. Seguridad garantizada. 10 medallas de oro, sin equipo, pero tengo 10 años de experiencia. Los principiantes son bienvenidos. Mitad de precio para grupos de 4. Archivó la información. No es que necesitara un pastor. Tenía a Dunya y a su unidad, pero el conocimiento es conocimiento.
Como es lógico, Malik no sabía mucho sobre el abismo, donde él y sus hermanos habían sobrevivido en el pasado. Había oído hablar de ello, lo había visto en sus recuerdos, pero nunca con sus propios ojos. Lo que sí sabía era que era inmensamente grande. Un agujero en el planeta que no tenía sentido. Pero, por supuesto, este abismo no era un agujero cualquiera. Además de estar situado justo en el centro de su planeta, un abismo tan profundo que la mayoría juraba que llegaba hasta el núcleo del planeta. Nadie había llegado jamás al fondo, excepto él mismo, al parecer. Si bien el abismo lo devoró todo, también expulsó los restos. Una boca abierta que rebosaba de Rook como un ser vivo que respiraba. Pero aunque el Rook fluía hacia arriba, su presencia aplastaba. Lo que significa que cualquiera que intentara salir de sus profundidades vería su alma aplastada, literalmente. Después de todo, si uno se sumergiera en una zona de Rook mucho más densa, al abandonar dichas regiones se descomprimiría de forma muy similar a como lo hace un buceador en el océano. Para cuando llegaran a la cima, la muerte seguramente los habría recibido con los brazos abiertos. Era un auténtico pastel de capas infernal, cada rebanada más profunda y mortal que la anterior. Primera capa. A solo 100 metros de profundidad. Relativamente segura, considerada zona para principiantes. Segunda capa. Una milla entera. A partir de ahí, las cosas ya empezarían a ponerse raras. Tercera capa. 10 millas. Solo los buscadores más experimentados se atrevían a ir tan profundo, y la mayoría no regresaba. Y la situación no hizo más que empeorar. El número de ejemplares aumentó a medida que disminuía la profundidad. Cuarta capa. Quinta. Sexta. Cada una era peor que la anterior. El planeta no era solo enorme. Al igual que el árbol, era gigantesco. Aunque aún no las había visto, 12 lunas rodeaban esa maldita cosa, y su gravedad podría aplastar a la mayoría de los mortales que la visitaran desde el exterior. Así que sí, si sus trágicos recuerdos no eran suficiente indicio, Malik estaba a punto de pasar por un momento muy difícil, por decirlo menos. Pronto llegaron a las filas oficiales. Filas de personas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, esperando su turno para descender al abismo. Los guardias revisaban los documentos, los funcionarios cobraban y los pastores discutían con los clientes. Malik no tenía tiempo para nada de eso. Miró a Dunya. Ella lo miró. Entonces ella le agarró el brazo y el mundo dio un vuelco. Gracias a su teletransporte, se saltaron las colas por completo. Ya estaban al límite. Malik se plantó frente al abismo y sintió un nudo en el estómago. No podía ver el otro lado, ni tampoco el fondo. Más bien, no podía ver nada excepto la oscuridad que venía de abajo. Rook y el viento aullaban desde las profundidades, desprendiendo un olor a cosas que jamás habían visto los soles. Aquí vamos. Tomó la mano de Dunya y cayó. Tras él, le seguían muchas sombras. Se lanzaron al abismo. Lo viste en Audionovelas Héroe.